Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. La oficina de Netsu estaba en un silencio sepulcral, a pesar de que había 3 personas dentro. El director se había apartado para mirar por su ventanal, que mostraba el exterior de la escuela, como solía hacer. Eraserhead y Toshinori, encogido en su forma natural, estaban de pie junto a su jefe, mucho más bajo. A Toshinori le gustaría llamarlo una señal de solemne unidad, pero no estaba seguro de si Eraserhead compartía esa idea. La mayor parte del día había transcurrido. Los alumnos de segundo año debían estar acercándose a su torneo en ese momento, y se preguntó si Togata se había quedado a verlo, como hizo con los de primer año. No culparía al chico si no hubiera estado de humor para presenciar festividades. Cuando vio por primera vez a Midoriya recibir ese golpe y corrió a la enfermería en su forma de héroe, Togata probablemente lo siguió más por un sentido de empatía hacia el propio Toshinori que hacia el chico que no conocía. A Toshinori no le había molestado. ¿Cómo podría, si era simplemente un ejemplo de la buena naturaleza de Togata? Nunca podría haber anticipado la escena que se desarrollaría al llegar frente a la enfermería. Toshinori finalmente rompió el silencio para preguntar. ¿Sospechaste algo así cuando dijiste que vigiláramos al joven Midoriya, Aizawa-kun? El hombre no lo miró cuando respondió. No. Esto es peor de lo que pensé que sería. Toshinori se encogió internamente ante eso. Basado en la personalidad del héroe clandestino, sospechaba que no era frecuente que ocurrieran incidentes peores de lo que había anticipado. No es que estuviera fuera del ámbito de lo posible. Sospechábamos algunos problemas de salud mental, simplemente no pudimos predecir que ya hubieran crecido lo suficiente como para que hubiera intentado quitarse la vida antes, añadió Netsu. Miró discretamente a Toshinori mientras decía. El chico se sostiene en una posición muy precaria para alguien que se entrena para una carrera en la que se espera que ponga su vida en riesgo. Eraserhead suspiró como si Netsu lo hubiera estado mirando a él. Sé que, aunque dije que mantendría a Midoriya en mi clase en lugar de Bakugou, tal vez no pueda quedarse. Si Oundog evalúa que está demasiado mal, no podrá permanecer en el curso de héroe. Toshinori frunció el ceño, sintiendo cierta alarma, pero no demasiada. Eso era lo que se esperaría de estas circunstancias. Bueno, es demasiado pronto para determinarlo de una forma u otra, ni siquiera hemos hablado con Midoriya todavía. Shinzo Itoshi informó que no ha hecho un intento en más de un año y que no está buscando activamente un segundo. Asumiendo que ambas cosas son ciertas, califica lo suficiente para permanecer en el curso y estar en el campo con supervisión. Preferiría no asumir nada. El tono monocorde de Eraserhead coincidía con su respuesta, muy propia de él. Antes de que alguien pudiera decir algo más, se escuchó un breve golpe en la puerta. Netsu saludó, y Recovery Girl entró a medias. El chico ya está despierto. Lo revisé como pediste, pero afortunadamente no encontré signos de autolesiones. Al igual que la última vez que lo examiné después del USG. Frunció ligeramente el ceño, estirando las arrugas de su rostro mientras corregía. Aparte de lo que le hizo a su mano durante el ataque, claro. Toshinori se permitió soltar un suspiro de alivio por esa pequeña bendición. Si Shinzo tenía razón sobre Midoriya y las autolesiones, había una buena probabilidad de que la mayor parte de su otra información también fuera precisa. O al menos así se sentía para Toshinori. Como enfermera de la escuela, que era básicamente más una cirujana y doctora que solo una enfermera, Recovery Girl tenía que estar informada para poder realizar un examen oficial. Netsu preguntó cordialmente. ¿Qué le dijiste? Solo que el torneo había terminado y que uno de los profesores iba a venir a hablar con él. No sabía qué tipo de estrategia querían abordar con esto. Sé que te gusta ser escurridizo, Netsu, pero es mejor que seas directo con este joven. No necesita que le toques sus fibras. Recovery Girl agitó su bastón hacia el director para enfatizar su punto. Si no supiera que solo dices eso por un sentido del deber y no por alguna creencia de que soy una persona atroz, me sentiría insultado. El mejor camino con esto es sin duda una discusión directa, pero es importante tratar estas cosas con delicadeza. Con lo estrictamente que ha estado evitando la ayuda, demasiada información de golpe lo abrumará fácilmente. Netsu se dio la vuelta para alejarse de Recovery Girl y sonreír a Eraserhead y Toshinori. Como tal, solo una persona debería hablar con él.
Un uno a uno íntimo con un profesor con el que sea relativamente cercano. ¿Quién de ustedes cree que sería el mejor candidato? Eraserhead fue directo al grano. Olmig puede ser bueno dando discursos, pero dudo que sea tan bueno en este tipo de charlas más serias. Y sería intimidante para Midoriya tener que confesar sus secretos personales al héroe número uno, de todas formas, cuando estoy seguro de que es un fan. El ceño fruncido de Toshinori se intensificó mientras una punzada de molestia le picoteaba por dentro. Sabía que Eraserhead no lo tenía en muy alta estima fuera de sus habilidades como héroe, pero eso era demasiado. Replicó. Eraserhead, si quieres ser tú quien hable con Midoriya, deberías decirlo directamente. Andar con rodeos con tus emociones solo obstaculizará tus intentos de llegar a él. Eraserhead finalmente se enfrentó a Toshinori para lanzarle una mirada fulminante. Estaba a punto de decir lo que sin duda sería una réplica satírica, pero Toshinori se le adelantó. Yo diría que estoy más preparado para hablar con el joven Midoriya. Y sé que un amigo mío que trabaja en la policía buscará el incidente de la madre de Midoriya recientemente. Ya sabía que murió en un accidente automovilístico, y conozco detalles adicionales sobre lo ocurrido que pueden ser relevantes para la discusión. Un destello de shock cruzó la expresión de Eraserhead antes de que volviera a un ceño fruncido con ojos entrecerrados. Te metiste en asuntos ajenos. Como profesores, no podemos simplemente. Estaba claro que algo sucedía con él, aunque no sabíamos lo suficiente para presionarlo, y lo más probable es que sus problemas se derivaran de su dolor por su madre. Admitiré que no fue profesional tomar la delantera y usar canales privados así, pero ahora no dudo que fue la decisión correcta. Ha llegado el momento en que tenemos que confrontar a Midoriya, y en lugar de ponernos al día, podemos ponernos a trabajar inmediatamente para ayudarlo. Le hizo un gesto a Eraserhead para que hablara. ¿Estás en desacuerdo con eso? No. Eraserhead se giró para mirar a Netsu y decir. Olmig puede hacerlo, pero asegúrate de que esté instruido sobre lo que tiene que repasar. Por supuesto, gorjeó el director, antes de lanzarse a una breve explicación sobre el conjunto estándar de información que se suponía que Toshinori debía intentar obtener de Midoriya, asumiendo que estuviera dispuesto a responder dichas preguntas. Toshinori puso su cerebro a trabajar para memorizarlo todo, al igual que los detalles del accidente automovilístico. Cuando vislumbró por primera vez que Midoriya estaba preocupado, se encontró perdido. Era un héroe, el héroe número uno, pero con los problemas tácitos de un niño no había villanos que combatir, ni personas que necesitaran ser rescatadas físicamente. Quería salvarlo, pero ni siquiera sabía cómo hacerlo. Ahora, con más conocimiento sobre lo que estaba sucediendo con esos problemas, todavía no había una forma definitiva de salvar a este chico. Pero al menos Toshinori podía dar un primer paso. Desde el momento en que despertó, Izuku supo que algo andaba mal. Algo tenía que andar mal para que Recover y Gale dijera que los profesores querían hablar. Como si alguna vez hubiera un escenario positivo en el que eso sucediera. Ahora tenía un grueso parche médico vendado sobre su ojo. Al principio le había preocupado que fuera por su ojo, pero Recover y Gale le aseguró que el daño de la pelea estaba curado. Incluso conseguir una prótesis de reemplazo sería más rápido ya que ya tenían todos los detalles del pedido. Se sintió aliviado al escuchar eso, aunque cuidadosamente no mencionó que le molestaba un poco más perder este ojo que el anterior. Era tan genial, y lo acababa de conseguir después de todo. Izuku pasó unos minutos a solas debatiendo los pros y los contras de irse antes de que alguien pudiera aparecer, y finalmente decidió que sería una mala decisión. Si no hablaban con él ahora, simplemente lo harían más tarde, e incluso después de irse, indudablemente tendría que enfrentar la fervorosa preocupación de Hitoshi por Izuku y el enojo hacia Katsuki. No evitaría nada armando un alboroto y escapando. Pero si bien aceptó esa decisión, se preocupó por lo que querían hablar con él. En el mejor de los casos, quienquiera que viniera solo querría hablar sobre cómo se sentía después de que su ojo fuera pulverizado por segunda vez y cualquier posible trauma por eso. Podía entenderlo, dado lo que sucedió. Estaba lo suficientemente herido como para tener que perderse la ceremonia de premiación, y el hecho de que no fuera su ojo real de nuevo no significaba que no fuera doloroso aún así, aunque, de nuevo, no tan doloroso como si fuera su ojo real. Y el peor de los casos era el mismo de siempre. Que de alguna manera se hubieran enterado de sus tendencias suicidas y estuvieran a punto de aplicar las políticas que tuvieran al respecto. Por supuesto, este era el momento en que sucedería el peor de los casos. Su suerte simplemente no era lo suficientemente buena para mantener la actuación. Midoriya, muchacho, ¿cómo te sientes? Fue como comenzó Olmig después de entrar en la sala.
Se sentó en la silla de Recovery Girl junto a donde Izuku estaba sentado en la cama, de vuelta en esa forma delgada que había visto cuando estaban solos. La postura de All Might era tensa, haciendo que las líneas afiladas de sus huesos y cuerpo fueran aún más marcadas. Sus manos estaban agarradas y colocadas firmemente en su regazo, y sus ojos sombreados observaban a Izuku con cuidado. Esas amabilidades obviamente no eran de lo que All Might había venido a hablar, pero Izuku siempre aprovechaba la oportunidad para fingir que todo era normal. Me siento bien. Mi ojo no duele, y Recovery Girl dijo que tendré mi reemplazo en unos días. Eso es bueno, eso es bueno. All Might desvió la mirada en una clara señal de nerviosismo mientras dejaba la frase a medias. No era hábil mintiendo o incluso disimulando, lo que demostraba su sentido natural de honestidad que Izuku creía que tenía. Levantó un puño para toser en él para aclararse la garganta. Solo para que un chorro de sangre terminara cubriendo su mano mientras se convertía en un ataque de tos real. All Might Sensei, está bien. El héroe extendió su otra mano para detener a Izuku en medio de su movimiento para levantarse de la cama y acercarse para, no sabe, empeorar la situación. ¿Qué más esperaba que saliera de que un amuleto de mala suerte andante estuviera cerca de alguien con problemas de salud? All Might se detuvo notablemente, mirando a Izuku, luego pareció cambiar lo que estaba a punto de decir. Mi cuerpo no está en su mejor forma, así que eso sucede ocasionalmente. Los médicos han dicho que no hay mucho que hacer al respecto. No hay necesidad de entrar en pánico por eso. El interior ya lleno de ansiedad de Izuku no se calmó mucho ni siquiera con la tranquilidad, pero aún así lo dejó pasar. Está bien, eso parece duro. Lo siento. Es lo que hay, incluso si no es lo mejor. De nuevo, había vacilación en la forma de hablar de All Might. Las respuestas que daba también eran extrañas en sí mismas. Cada vez que All Might había dado una entrevista, nunca había dicho que no estaba bien, y Izuku lo sabría, ha visto cada una de ellas, así que escucharlo admitirlo vagamente era casi alarmante. Pero debería haberlo esperado. Era como All Might había dicho antes, solo es una persona normal como todos los demás. Era normal que fuera abierto al respecto cuando no tenía que actuar como el héroe. Pero no estoy aquí para hablar de mí, joven Midoriya, estoy aquí para informarte de lo que ocurrió durante el tiempo que Recovery Girl estuvo trabajando contigo. All Might los volvió a encarrilar. Después de limpiar la sangre de su mano con unos pañuelos cercanos, le dio a Izuku una mirada cuidadosamente firme. Izuku se preparó mentalmente. Bueno, en realidad no hay una forma suave de decir esto, así que seré directo. Tu amigo Shinzo tuvo un altercado menor con Bakugou, y durante su discusión dijo que tú habías intentado suicidarte una vez anteriormente. Izuku se alegró de que All Might lo hubiera detenido de levantarse, o de lo contrario habría sentido que el suelo se hundía bajo él por esas palabras. No es que estuviera en shock, exactamente. En todo caso, sintió una sensación de finalidad de un momento que había estado temiendo finalmente llegando a su puerta. El karma negativo con el que había sido maldecido, llamando a la puerta de una manera que había previsto completamente. Pero eso no significaba que quisiera abrir la puerta. Aquí estaba de nuevo, llamando. Toc, 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 el sonido, las palabras, incluso si las ignora detrás de su puerta, no se detendrá hasta que la abra. No se detendrá incluso después de que la abra. No había forma de evitarlo, como un monstruo que se esconde debajo de su cama. La ansiedad de saber que estaba allí resonaba a través de su pecho y extremidades. No importa si lo confronta o se esconde debajo de sus mantas, el miedo no se disipará. Lo odia. Pero este no es un monstruo, esta es una persona, All Might, hablándole en una conversación que requería su participación. Solo que no sabe cómo diablos se supone que debe responder. Uno pensaría que después de tanta ansiedad por esta posibilidad, tendría un plan de juego para cuando llegara el día, pero haber pensado en un plan habría requerido pensar en que sucediera, lo cual evitaba como la plaga. Como dijo Hitoshi, evitar tus problemas te hace daño a largo plazo. Pasó demasiado tiempo sin responder, mirando directamente a su regazo y lejos del rostro de All Might. Finalmente, All Might aceptó que no iba a decir nada. Midoriya, necesitamos saberlo con seguridad. Si no comentas al respecto, por tu seguridad tendremos que asumir que la afirmación de Shinzo es cierta. Hitoshi no es un mentiroso, fue una admisión indirecta, pero fue todo lo que Izuku pudo obligarse a decir. No le gustaba que incluso consideraran que Hitoshi mentía sobre algo así que quería al menos dejar eso claro. Incluso si se condenaba a sí mismo en el proceso. Escuchó a All Might respirar profundamente, antes de decir suavemente. También creímos eso, sí, ¿estás dispuesto a hablar más conmigo sobre esto?
¿Tengo elección? El tono de Izuku era plano, pero hizo un buen trabajo manteniendo la resignación fuera de él. La pregunta era retórica, pero All Might respondió de todas formas. Por supuesto que tienes elección. No podemos forzarte a hablar si no quieres. Simplemente, hará que ciertas cosas sean más fáciles tanto para ti como para la escuela. Incluso si no deseas hablar de ello, UA todavía tiene que evaluarte, y elegir no responder, no se toma como una buena señal en ese sentido. Las ruedas giraron en su cabeza. ¿Evaluarme, como para decidir qué hacer conmigo, o para decidir si me permiten quedarme en el curso de héroe? Estoy bastante seguro de que la principal escuela de héroes del país no querría un riesgo como yo en su programa, así que podría ver por qué. Midoriya, una mano grande y delgada con dedos largos como de araña, se acercó para rodear una de las de Izuku en la cama. Él se puso rígido ante el contacto y cuidadosamente no se movió. ¿Puedes mirarme un momento? Él no quería, al igual que no quería mirar al monstruo debajo de su cama a la cara. Pero esta era la voz que había escuchado innumerables veces cuando era niño, solemne de una manera que nunca había escuchado antes, pero seguía siendo la misma voz. Este era el héroe que siempre lo había llenado de esperanza y alegría cada vez que lo veía, ya fuera en la televisión o en línea. ¿Desde cuándo había cambiado eso? No podía recordar cuándo esos sentimientos se habían desvanecido como todos los demás. Tal vez por eso su cabeza se inclinó hacia arriba por sí sola. Su ojo se centró en el héroe número 1, que no se veía tan grandioso o fuerte como lo había visto de niño, pero cuando sus ojos se encontraron, una pequeña sonrisa finalmente regresó al rostro de All Might. Sus ojos eran más amables de lo que Izuku recordaba. All Might también habló amablemente. Gracias, muchacho. Es cierto que UA no puede permitir que un estudiante que está buscando activamente hacer un intento en el programa de heroísmo, pero eso es un reflejo de los estándares generales de la industria. Me doy cuenta de que no se habla de esto en público, pero la industria de héroes en su conjunto en realidad tiene protocolos bastante detallados sobre qué hacer en caso de que un héroe se vuelva suicida. El hecho de que hayas hecho un intento antes no significa automáticamente que ya no puedas estar en el programa, al igual que si un héroe hubiera hecho un intento, no se le revoca automáticamente su licencia. Tu caso específico tiene que ser evaluado. Eso le causó un poco de shock a Izuku. ¿Y qué, lo hacen? No creería que ese tipo de cosas sucedería lo suficientemente a menudo como para que hubiera algo así. All Might se tomó un momento para mirar la mano de Izuku en la suya antes de volver a mirar hacia arriba, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Ser un héroe profesional puede ser un trabajo muy estresante. Incluso traumático, dependiendo de las experiencias de un héroe individual en el campo. Como dije, no se habla a menudo, pero que los héroes requieran atención de salud mental profesional e incluso a veces lleguen a ese extremo cuando no obtienen esa ayuda es, no universalmente común, pero tampoco es raro. Sucede con demasiada frecuencia para lo que es. Por eso es aún más importante que UA te evalúe correctamente. Los ojos de All Might volvieron a la mano de Izuku, y fue entonces cuando se dio cuenta de que la mano que All Might había tomado era la que tenía cicatrices y que mantenía vendada. Quizás deberíamos empezar a hablar más de ello. Izuku retiró su mano de forma refleja para acercarla a su pecho. All Might lo miró sorprendido, pero él solo respondió a la defensiva. Yo no, eso no fue a propósito. Quiero decir, lo fue, pero por una razón real. Yo no lo hice porque me corté. All Might lo observó de cerca mientras hablaba con evidente cuidado. Nunca dije que lo hicieras, pero era algo que necesitábamos verificar. Shinzo había dicho que normalmente no te autolesionas y Recover y él no vio ninguna señal, solo que aún necesitábamos confirmación. Al igual que todavía necesitamos confirmación de otros detalles. Izuku desvió la mirada de nuevo hacia su regazo, todavía sosteniendo su mano cerca, y dijo claramente. Está bien. Tu último intento fue el que Shinzo señaló alrededor del año pasado, ¿y ha habido más intentos aparte de ese? Lo fue, y no he vuelto a intentarlo. ¿Sientes la necesidad de intentarlo de nuevo o quieres hacer otro intento? En realidad no. Todavía me siento, no pudo terminar esa parte, así que siguió adelante hasta el punto. Pero no quiero intentarlo de nuevo. ¿Practicas alguna otra forma de autolesión, como descuidar tu alimentación, hábitos perjudiciales o algo de esa naturaleza? No. O al menos eso cree. Muy bien, esas eran las preguntas principales que UA necesitaba atender de inmediato. Otros detalles específicos sobre tu estado mental serán cubiertos por un cuestionario que deberás completar y enviar a un terapeuta para su discusión. All Might pareció pasar del aspecto formal de su cuestionamiento.
Supongo que no prefieres al terapeuta con el que hablaste en el USG, ¿verdad? Parece que realmente no hablaste de cómo te sentías con ellos. ¿Siquiera recuerda el nombre de ese terapeuta? Probablemente no, estaba demasiado ocupado tratando de transmitir la fachada que quería vender. No importa. Bueno, creo que estaban planeando darle tu caso a un dog, pero eso es algo que estoy seguro de que Oa discutirá contigo en otro momento. Todavía hay más cosas que deberíamos repasar. Olmig se aclaró la garganta de nuevo mientras cambiaba de tema. Afortunadamente, esta vez no resultó en hemorragia interna. Shinzou también mencionó durante su discusión cómo Bakugou instigó tu intento. Bakugou confirmó esto más tarde y describió sus otras acciones como, cito, meterme con tus cosas, empujarte, hablarte mal, usar mi don contigo y llamar a tu don el don de un villano. ¿Eso refleja con precisión su historial desde tu perspectiva? Izuku no debería haberse sorprendido por eso, pero lo estaba un poco. Hitoshi había dicho que se encargaría de Katsuki si seguía siendo un problema para Izuku. Sí, yo realmente no diría que me instigó directamente a... Todavía habría querido hacerlo sin que él dijera nada. Simplemente, me inspiré en él sobre cómo llevarlo a cabo, supongo. Eso todavía sonaba bastante mal, pero no tan mal. No sabía cómo se sentía Olmig acerca de su respuesta, ya que no dijo nada y Izuku todavía no podía encontrar la fuerza para mirar directamente al hombre. Después de un momento de silencio notable, Olmig continuó. Cuando lo interrogamos más tarde, Shinzou mencionó que no creía que tus tutores fueran capaces de ayudarte con estos problemas debido a su punto de vista sobre tu don. ¿Crees esto también? Izuku intentó pensar en una mejor manera de decirlo. No nos tratan mal, simplemente, tienen una visión similar de nuestros dones que la mayoría de la gente. Tampoco están realmente equivocados al respecto. Es cierto que ser desafortunado hará que las cosas sean más peligrosas para mí, probablemente, y han sido amables conmigo. Pudo haber sido mucho peor. Pero no querrías confiarles ninguno de tus verdaderos sentimientos, y no te sientes cómodo con ellos. Soy así con todos, admitió. Hubo otra pausa, antes de que Olmig comenzara de nuevo. Por lo que el joven Shinzou nos ha dicho, sientes culpa por lo que le sucedió a tu madre debido a la naturaleza de tu don, y estos sentimientos son la base de por qué te sientes suicida. ¿A menudo te culpas por eventos desafortunados debido a eso? Izuku instintivamente se contuvo de retorcerse en su asiento, aunque sus nervios querían hacerlo como una vía de escape para su tensión. Todavía no miró a Olmig. Quiero decir, es bastante difícil no pensar así cuando literalmente causó infortunio. Es parte de mi vida diaria. ¿Tienes problemas para controlar tu don? Si no, entonces no hay necesidad de pensar que algo que sabes que no causaste sería tu culpa. Izuku contuvo un ceño fruncido. No es que tenga un problema técnico al usarlo o al contenerlo, es más sobre la naturaleza de mi don. La suerte es naturalmente aleatoria, así que, puedo establecer un objetivo para que Inks lo cumpla, pero puede elegir una forma de llegar allí que no anticipé si no soy específico al respecto. Incluso con eso, si no lo estás usando activamente para algo, no hay necesidad de asumir que causó algún evento en particular. Aizawa mencionó que ya te dijo cómo el ataque de los villanos a Luz fue un evento que tu don no pudo haber causado. Lo sé, pero, saber que probablemente no fue culpa suya no era lo mismo que sentirlo. Sin embargo, el que te lo explicara así te ayudó aunque sea un poco. Izuku se detuvo a pensar en eso. Llegó a la conclusión. Sí. Yo, antes sentía que no había forma de que no fuera mi culpa, pero cuando él dio una explicación de cómo pudo haber sucedido por sí solo sin mi don, pude reconocer que, podría no haber sido mi culpa. Entonces, si pudiera proporcionarte una explicación similar para el incidente de tu madre, ¿también podrías reconocer que podría no haber sido tu culpa? Izuku parpadeó unas cuantas veces, luego se echó hacia atrás para finalmente mirar a Olmig con sorpresa inexpresiva. Olmig volvió a sonreír ante el contacto visual. ¿Realmente no veo cómo podría hacer eso? Aizawa Sensei explicó que el ataque de los villanos no debería considerarse algo que sucedió por casualidad, así que pude ver por qué eso funcionaría. Pero con eso. He descubierto en mi experiencia, joven Midoriya, que hay muchas instancias que parecen haber ocurrido por casualidad pero tienen una explicación cuando se mira lo suficientemente profundo. Esto no es necesariamente tan seguro como esas cosas, pero todavía hay conexiones que son relevantes. Los ojos de Olmig se movieron ligeramente en un signo de contemplación antes de que se enfocara de nuevo en Izuku y el presente. Su tono se volvió avergonzado.
Para ser franco, después de lo que sucedió en el USG, Aizawa nos dijo que te vigiláramos más debido a que él estaba preocupado por tu culpa, y trabajé con Tsukauchi para buscar el incidente. Pensé que era probable que si te culpabas por algo como el USG sucediendo solo por tu don, también te culparías por lo que le hubiera sucedido a ella. Izuku no comentó sobre eso. All Might obviamente había tenido razón. Por los detalles que Tsukauchi encontró, el accidente ocurrió alrededor de la tarde en una calle cercana a tu supermercado local. Se señaló que tu madre a menudo iba a la tienda a esa hora. Ese sí, creo que lo mencioné en un seguimiento. Izuku tuvo que desviar la mirada de nuevo mientras intentaba no pensar demasiado profundamente en la conversación actual, pero incluso la vista de las sábanas blancas inofensivas agitó la sensación de malestar en su estómago. Ahora, no estoy seguro de si lo sabes, pero el conductor del incidente también tenía una razón para estar allí. Había tenido una multa anterior por conducir bajo la influencia, y cuando interrogaron a su familia, dijeron que era un alcohólico que a menudo iba a la tienda incluso en medio de sesiones de bebida para reabastecerse. Habitualmente comenzaba a beber por la tarde, y ese supermercado también era el que frecuentaba ya que está cerca de donde viven. Izuku tuvo que hacer una pausa mental de unos segundos. Eso es. Sé que todavía puede parecer una coincidencia, y en cierto modo lo fue, explicó Olmig mientras su mano se acercaba para agarrar el hombro de Izuku con firmeza. Sin embargo, esto no fue una ocurrencia aleatoria. Tanto tu madre como el perpetrador seguían su comportamiento y horarios normales, lo que los puso en el mismo lugar a la misma hora. Es innegable que sus caminos se cruzaran fue, desafortunado, pero los caminos estaban allí. Su ojo parpadeó hacia Olmig con asombro ante la nueva información. ¿Qué hace saber esto? ¿Siquiera ayuda o cambia algo? No es esto solo. Midoriya, voy a decirte algo que personas importantes para mí intentaron decirme. Algo que desearía haber escuchado antes, ahora que tengo estudiantes a los que quiero enseñar esto. Los dedos de Olmig apretaron su hombro con más fuerza, pero no dolió. Su mano casi parecía frágil, en lugar del puño imparable que Izuku había visto arrasar con villanos como si nada. Miró directamente a Izuku sin dudar. No tienes que cargar con esta carga. Cuando las cosas salen mal, no tiene por qué ser tu culpa. Simplemente, lo que puedas hacer, es suficiente. No te lo eches todo encima, y no te fuerces a superar el dolor. Cuando te enfrentes a problemas como tu última pelea, batallas donde necesitas un momento para respirar, permítete tomar ese respiro. Te ayudará a mantenerte vivo a largo plazo. Debería simplemente aceptar las palabras, dejar que lo invadieran sin comentar, incluso cuando sabía que no las estaba asimilando. La gente se preocupaba menos cuando pensaba que los estabas escuchando. Pero no pudo contener la creciente confusión y el descontento que se agitaban bajo su piel junto con la poca energía que podía sentir que su don estaba recuperando. Demasiadas cosas estaban mal, lo habían estado desde que Olmig apareció en su puerta y simplemente cambió la forma en que se suponía que debían ser las cosas. No entiendo. No tiene sentido lo que dice. Izuku casi susurró, pero dentro del silencio de la sala Olmig todavía lo escuchó. Tienes un corazón bondadoso, uno que siente la necesidad de ayudar a todos y por lo tanto siente todo el dolor del fracaso cuando no puedes ayudar, incluso por cosas fuera de tu control. Entiendo que es difícil aceptar que esas cosas no son realmente tus fracasos, sin embargo. Eso no es lo que quiero decir. Usted. Izuku tuvo que bajar sus manos sobre la cama solo para cerrar los puños sobre las sábanas, su frente arrugándose en tensión estresada. La frustración aumentaba en su voz mientras gritaba. Eso no es lo que nadie dijo antes. Eso no es lo que usted dijo antes. Pensé que esto era lo que se suponía que debíamos hacer. No es así. Lanzó su mano cicatrizada hacia afuera como si de lo que hablaba estuviera suspendido en la sala a su alrededor, aunque no era algo físico. Plus ultra, ir más allá, no es eso lo que nos dice que hagamos. Se supone que los héroes deben ser mejores. Se supone que deben ganar y salvar a la gente, incluso cuando es difícil o imposible. Usted nunca usó el dolor como excusa. Eso es lo que aprendí cada vez que lo veía en la televisión, y todos siempre estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿por qué es que cuando intento esforzarme y ganar, cuando intento ayudar, cuando pienso en formas en que podría haber evitado que sucedieran cosas malas, cuando intento sonreír a pesar de todo como usted, no es lo correcto? Ya no podía soportar la mirada abierta de Olmig, así que dejó caer su cabeza en las palmas de sus manos hacia arriba como quería. De esa manera no tenía que mirar nada más.
Podía sentir sus dedos temblar alrededor de su rostro, y su ojo restante ardía incluso cuando estaba cerrado, aunque no lloró. La fuerza en su tono se había disipado por completo. No tiene sentido, nadie nunca dijo que está bien no estar bien, pero debería haber sido obvio, ¿verdad? Todos simplemente esperan que lo sepas, pero nunca lo descubrí. Me siento tan estúpido. El agarre de Olmig se tensó de nuevo, recordándole a Izuku que su mano todavía estaba allí, pero él no levantó la vista. Había algo indefiniblemente pesado en las palabras de Olmig, en el agotamiento de su voz. No eres estúpido. No es obvio, no cuando no se dice tanto como debería. Yo, a pesar de que todo lo que quería era ser fuerte para todos los demás, ayudar a la gente a sentir suficiente esperanza para salir adelante, también terminé enseñando a las generaciones que me observaban cosas que no pretendía transmitir. Por eso, lo siento. Izuku no había estado buscando una disculpa. No quería una, no cuando Olmig solo estaba haciendo lo mejor que podía. No era su culpa que su mejor esfuerzo fuera mejor que el de casi todos los demás. Todos los hombres no son creados iguales. Izuku ya lo sabía. Solo desearía poder ser mejor, siento que soy el único que no está avanzando. No es solo usted, todos los demás pueden hacerlo tan fácil también. No es que no seas tan bueno o tan capaz como tus compañeros, joven Midoriya, es solo que las pruebas que enfrentas no son las mismas que las que tienen ellos. Sé que estás avanzando, incluso si para ti el cambio es tan pequeño que no se puede ver. Los pasos pequeños se vuelven grandes con el tiempo. Y te ayudaremos a dar aún más pasos, eso es algo que te prometeré. Debería haber sido un alivio, saber que el héroe número 1, su héroe, estaba aquí para salvar el día. Saber que la ayuda que debería haber estado deseando había llegado. Estaba siendo consolado y le decían todas las cosas que había querido escuchar. No es tu culpa. Simplemente lo que puedas hacer es suficiente. Estás avanzando. Pero no había alivio y él nunca había deseado ayuda en primer lugar. Tal vez el peso en su pecho se aligeró un poco, como lo hizo con todas las palabras amables de Itoshi, pero la pesadez que lo arrastraba le impidió abrazarlo por completo. Al final, dentro de esa sala tranquila, todo había cambiado, y sin embargo, nada había cambiado tampoco. Supongo que lo primero que debemos abordar es tu situación de vivienda. ¿Preferirías quedarte bajo la tutela de tu actual familia de acogida? Porque si no estás satisfecho, puedes ser acogido como pupilo de la escuela. Izuku se quedó completamente sorprendido por la primera pregunta del director. Después de que Olmig aparentemente informó sus respuestas, fue llevado de la enfermería a la oficina del director para discutir cómo la escuela avanzaría con él. Había escuchado que Itoshi todavía lo estaba esperando y quería verlo de inmediato, pero parecía que no lo dejarían ir tan fácilmente. El director, Olmig y Araseread lo miraron expectantes, lo que hizo que Izuku deseara no tener que lidiar con nada de esto en primer lugar. Sin embargo, no podían simplemente ignorar lo que sabían. Olmig terminó siendo quien preguntó. ¿Se puede hacer eso? Para casos en los que los tutores de un estudiante no son suficientes para cuidarlo, sí. Aunque hace las cosas menos complicadas, que esto sea acogida temporal y no una tutela completa. No es algo muy ortodoxo de hacer incluso para UA, pero ha habido precedentes hace años. El director se encogió de hombros hacia Olmig, antes de enfrentar a Izuku al otro lado de su escritorio de nuevo. La verdadera pregunta es si sientes que están a la altura del desafío y si deseas quedarte, pero por cómo no se dieron cuenta de tus problemas incluso después de que te convertiste en un peligro para ti mismo, bueno, ciertamente confío en mi personal para cuidarte. La situación tendría que ser monitoreada aún más si tenemos que entrenarlos a ellos también. Aunque todavía tenemos que informarles de lo que aprendimos, ya que es su derecho actualmente. Eso debería ayudar a agilizar el proceso. Izuku guardó silencio durante demasiado tiempo, tratando de pensar en cómo responder. Incluso sin que Izuku lo mirara, el director captó su proceso mental. Era demasiado intuitivo para la comodidad de Izuku. No es un problema de nuestra parte hacerte pupilo. De hecho, haría que tu condición fuera más fácil de monitorear. Dado que existe la posibilidad de que te deslices y vuelvas a ser un peligro para ti mismo, es imperativo que las personas que te cuidan sean totalmente capaces de manejar ese tipo de situación. Además, por favor, no elijas tu respuesta basándote en cómo crees que se sentirán los Haruka al respecto. Darte el mejor ambiente para establecerte es nuestra principal prioridad. Tuvo que contenerse de moverse nerviosamente en su asiento. Está bien. Es más que solo eso, sin embargo, Izuku no pudo obligarse a decir el problema en voz alta, seguro de que se vería como algo trivial.
Erasereat fue quien habló con un suspiro familiar. Es tu amigo, ¿verdad? ¿Quieres quedarte con él todavía? Si la discusión actual no fuera tan seria y no tuviera tantos ojos intimidantes sobre él, el rostro de Izuku se habría calentado ante eso. Tal como estaba, solo mantuvo su mirada baja en el escritorio frente a él. Lo siento. Sé que no pueden tomar una decisión basándose en eso. Yo, solo necesito acostumbrarme a vivir separado de él, todavía nos veremos en la escuela como amigos normales, pero realmente no quiere tener que hacer eso. Preferiría hacer cualquier otra cosa, para ser honesto. La idea de pasar la mayor parte de su día sin ver a Itoshi es. Shinzo ha mostrado suficiente incomodidad con tus tutores como para que también podamos acogerlo a él si quisiera. Así que en este caso, está bien. Izuku tuvo que levantar la mirada ante eso y vio que Eraseread lo miraba fijamente. Después de unos segundos para considerar esa idea, dijo. Sí, si él está de acuerdo, entonces, yo estaría de acuerdo con convertirme en pupilo de la escuela, sí. El director volvió a la conversación. Muy bien. No tienes que preocuparte por nada, pondremos los papeles en orden y discutiremos la situación con los Haruka. Probablemente tendrás que quedarte con ellos un día más o menos, pero te aseguro que podremos trasladarte rápidamente. ¿Dónde nos quedaremos después de eso? ¿Cómo, pupilos, quién estaría a cargo de nosotros? Esas eran probablemente las preguntas más importantes que hacer. De casualidad, tenemos un prototipo de un edificio de dormitorios en algún lugar fuera del campus principal que hice construir para probar los planos. No hay planes actuales para implementar un sistema de dormitorios, pero es algo que se está considerando. Ese debería ser el alojamiento perfecto para ti. El director Netsu golpeó una de sus pequeñas patas contra su mejilla en un momento de pensamiento. Podemos establecer una rotación de profesores para tener un profesor contigo cada noche y durante los fines de semana. Eso sería una gran cantidad de horas extra para un solo héroe, especialmente porque incluso cuando dan clases aquí, el personal a menudo todavía acepta misiones fuera en el campo en sus horas libres. También queremos que te sientas cómodo con quien elijamos. Por lo tanto, las mejores opciones serían Eraseread y Olmigs. Si te abres y te familiarizas más con el resto del personal, podemos agregarlos a la rotación también, pero es mejor comenzar con una consistencia abundante en tu vida diaria. Levantó su pata en el aire como si se ofreciera como voluntario en clase. A mí tampoco me importa pasar por aquí alguna vez. La idea de que el director de UA lo supervisara personalmente era vagamente aterradora, pero Izuku no lo mencionó por miedo a que se tomara como ofensivo. Eso suena bien, pero, ¿podrá Olmigt hacer eso? Miró a Olmigt, que actualmente estaba sentado en su forma verdadera. Aunque preferiría contarle a la menor cantidad de personas posible sobre mí, yo sería el mejor profesor para este tipo de puesto. Mi trabajo de héroe es muy limitado debido a mi límite de tiempo, así que estaría dispuesto a hacer mi parte de esta manera en su lugar. Olmigt le sonrió suavemente, como lo había hecho antes. Y me alegraría cuidarte, joven Midoriya. Será tiempo bien invertido. Eraseread repitió ese sentimiento, aunque no con el afecto obvio con el que habló Olmigt. Tampoco es un inconveniente para mí vigilarte. Tener un tiempo de viaje reducido también ayudará a aumentar la eficiencia con mi calificación, planificación de lecciones y demás. Eso aligeró un poco la pesadez en su pecho ante la idea de que estaba imponiendo una carga extra a sus profesores, pero no por completo. Izuku decidió simplemente asentir en señal de acuerdo. El director sonrió agradablemente ante su respuesta y continuó. Muy bien, creo que lo último importante que debemos abordar es una cierta pregunta que tengo, ¿por qué aplicaste al curso de héroe, Midoriya? ¿Por qué? Simplemente no pude evitar pensarlo mientras Olmigt bajaba a hablar contigo. Tu comportamiento sigue siendo inconsistente, a pesar de la mala sensación que la pregunta y el análisis le estaban dando a Izuku, el director explicó su lógica casi casualmente. Si eres propenso a la culpa ya que las cosas hayan sido tu culpa, es razonable que no te sientas seguro de poder ayudar a la gente de manera efectiva como héroe y, sin embargo, aplicaste al curso de todas formas. Eso me da la sensación de que todavía no tenemos el panorama completo de tus circunstancias. Hablar con el director Netsu era oficialmente peor que hablar con Katsuki. Katsuki podría ver a través de él, pero al menos solo se enoja y grita al respecto. El director puede ver a través de él y sacará las entrañas de Izuku para mostrárselas en persona, antes de obligarlo a confesarlas. Bueno, Izuku tartamudeó tratando de dar una respuesta. Quería mentir, pero no tenía mucho sentido cuando ya sabían todo lo demás.
Solo podía esperar que Hitoshi no se enterara de esto. Cuando era joven quería ser un héroe, así que, no es que no me gustaría si eso sucediera. Pero es cierto que dejé de creer que eso era posible. Hitoshi fue quien sugirió que aplicara, él quería que yo intentara, encontrar algo por lo que esforzarme de nuevo, supongo, pero lo que lo hizo atractivo fue que dijo que podríamos ayudarnos mutuamente a convertirnos en héroes, que yo podría ayudarlo a ser un héroe. Izuku tuvo que desviar la mirada hacia la esquina de la sala más cercana a su ojo antes de ir torpemente al punto. Así que decidí que al menos una cosa que sabía que podría hacer si me aceptaban era que podría hacerle un hueco a Hitoshi más tarde, abandonando. El director Netsu habló lentamente, como si las ruedas de hámster en su mente estuvieran girando furiosamente procesando pensamientos que Izuku solo podía adivinar. Ya veo, y supongo que él no sabe que decidiste eso. Izuku contuvo una mueca y solo asintió ligeramente, todavía sin mirar al director de la principal escuela de héroes de la nación, a quien acababa de admitir que estaba en su curso altamente valorado solo con el propósito de abandonarlo más tarde. Dios, qué vergüenza. Los tres héroes se quedaron en silencio por un momento, haciendo que la tensión en el cuerpo de Izuku aumentara con la incertidumbre. Eraserhead fue quien rompió el silencio. Que se joda. Netsu, sé que esto es más rápido de lo que suele ser, pero el único estudiante de educación general que mostró potencial en el primer año fue Shinzo Hitoshi. ¿Por qué no vamos directo al grano y le damos la oportunidad de obtener el puesto vacante en mi clase? La cabeza de Izuku se giró a una velocidad vertiginosa para mirar a su profesor, que solo miraba al director con una expresión vagamente frustrada. All Might expresó su propio shock ante las palabras. Nunca esperaría que admitieras a alguien en el curso tan fácilmente. Aizawa. Eraserhead lo interrumpió rápidamente. No estoy diciendo que obtenga el puesto automáticamente. Podemos tener algo así como un período de prueba. Durante la semana que mis estudiantes tienen su estudio de lugar de trabajo, él puede estar conmigo, y confirmaré si cumple con los requisitos. Simplemente me parece inútil ignorar el potencial de un estudiante que posee un don que tiene un lugar obvio dentro de nuestro trabajo y que ya ha salvado a una persona con él. El director tarareó un tono agudo y respondió. También veo el potencial de su don, y también es cierto que ha demostrado su carácter. Es una vacante en tu clase, así que te permitiré llenarla como mejor te parezca. La mente de Izuku todavía estaba en blanco por el shock, y antes de que pudiera procesar la decisión lo suficientemente rápido como para emocionarse por Hitoshi, Eraserhead se giró hacia él para darle otra mirada seria e intimidante. Ahora, o él se unirá al curso, o será puesto en lista de espera si creo que necesita más entrenamiento independiente, o se le negará por completo, en cuyo caso, que abandones no sirve de nada. Ahora lo que tienes que hacer es decidir si realmente quieres quedarte en este curso o no. Aizawa-kun. No me vengas con eso. Eraserhead le replicó al suspiro casi melancólico de All Might al pronunciar su nombre, luego le explicó a Izuku. Como profesor de UA, no puedo permitir que permanezcas en mi clase si no te tomas en serio lo de convertirte en un héroe. Esto es por tu propio bien. Incluso si cumples con los requisitos para permanecer en el curso, este es un trabajo extremadamente exigente. Sin duda será más fácil para ti mantenerte mentalmente sano si eliges una carrera diferente. Hubo una pausa en la que Izuku sintió que se suponía que debía responder de alguna manera, pero no tenía la más mínima idea de qué decir. Eraserhead lo tomó como una oportunidad para dejar claro su punto. Eso no quiere decir que no puedas quedarte en el curso y convertirte en un héroe. Bakugou muy probablemente será trasladado a la clase de Blood King, así que no tienes que preocuparte por él. Realmente creo que si manejamos tu condición lo suficientemente bien, puedes convertirte en un héroe efectivo sin sacrificar tu bienestar. Pero no puedes estar en este curso solo para ayudar a tu amigo, necesitas estar en este curso por ti, porque quieres esforzarte por esto y crees que al menos tienes una oportunidad de lograrlo. ¿Entiendes? Eraserhead lo miró fijamente, y Izuku le devolvió la mirada. Su mente estaba demasiado en blanco para siquiera pensar en lo que quería, y la presión de la situación lo mantenía así. No necesitas una respuesta ahora, joven Midoriya. Todavía tenemos algo de tiempo. Solo piénsalo más tarde, ¿de acuerdo? All Might rompió la tensión con palabras suaves. Cuando Izuku dirigió su mirada hacia él en su lugar, volvió a sonreír suavemente. Eso hizo que una punzada resonara en Izuku. No se había dado cuenta antes de lo mucho que el comportamiento de All Might se asemejaba al de su madre. Eran personalidades tan diferentes, con la estridencia de la forma de héroe de All Might, y la energía nerviosa de su madre, que heredó de ella.
Pero cuando Olmig se encogía a su forma verdadera, y le hablaba a Izuku con cuidado y dulzura como lo estaba haciendo ahora y lo había hecho en la enfermería, le recordaba cómo su mamá solía hablarle suavemente y abrazarlo con delicadeza cuando estaba molesto. Esa será una decisión importante para el futuro, pero como dijo Olmig, primero tenemos otras cosas que resolver. Es posible que tengamos que sacarte de la clase de todas formas, el director completó la discusión, entregando a Izuku un par de hojas de papel por encima de su escritorio. Las hojeó para ver que estaban llenas de preguntas como en la vida cotidiana, ¿cómo describirías tu estado de ánimo general? Y en una escala de muy frecuente a en absoluto, ¿con qué frecuencia sientes episodios de intensa ansiedad? También había preguntas más importantes sobre ideación suicida, depresión, etc. Debe ser el cuestionario al que se refirió Olmig. Por favor, intenta llenarlo para mañana. Ayudará a que la cita que programaremos con Oundog avance más fácilmente. Debo pedirte que lo llenes con la mayor sinceridad posible. Esta cita es para mí, mi evaluación, ¿verdad? También será mañana. Es correcto. Los estudiantes tienen mañana y pasado mañana libres, así que es la oportunidad perfecta para resolver estas cosas, respondió el director Netsu, antes de preguntar. ¿Quieres ir a ver a Shinzo-kun ahora? Voy a llamar a tus tutores para ver si pueden venir hoy a hablar en persona. Si podemos programar la reunión pronto, tendrás algo de tiempo de espera que pasar. A Izuku no le gustaba la inminente llegada de los Haruka y que todo este cambio se pusiera en marcha, pero no podía rechazar la oportunidad de ver a Itoshi. Dio su consentimiento y fue guiado fuera de la oficina a otra sala. Cuando Eraserhead abrió la puerta para revelar a Itoshi sentado solo en un sofá, Itoshi se levantó de un salto en el mismo momento en que Izuku se apresuró a entrar por la puerta. Se quedó de pie junto a Itoshi y miró a su profesor, sin querer hacer nada mientras alguien todavía estuviera allí. Pensó que Eraserhead también entraría en la sala, pero en su lugar solo asintió una vez, luego cerró la puerta. Izuku se preguntó si estaba vigilando al otro lado para asegurarse de que Izuku no se fuera. Era solo un pensamiento vago comparado con lo que estaba justo frente a él. Izuku se dio al impulso de aferrarse al brazo de Itoshi, que tenía los ojos muy abiertos, como solía hacer, lo que hizo que el otro se pusiera rígido bajo su agarre. Sin embargo, la sensación de la presencia de Itoshi no calmó su tensión tanto como lo hacía habitualmente. La incertidumbre de todo lo ponía demasiado nervioso. Itoshi-kun, lo siento, yo solo, estoy tan cansado de hoy. Hubo una larga pausa antes de que Itoshi dijera algo. Tú, ¿no deberías estar enojado conmigo? Izuku levantó la vista para ver a Itoshi mirándolo con una mirada incómoda. Explicó ante la mirada inquisitiva de Izuku. Les conté, sobre todo. Sintió que debería sonreírle a Itoshi para tranquilizarlo, pero no creía que ninguno de los dos quisiera eso ahora. Eso está bien. Quiero decir, que les dijeras fue técnicamente lo correcto, incluso si yo no quería. Y no hay nada que pudieras hacer que yo no te perdonaría. Itoshi frunció el ceño ante eso, su confusión se convirtió en frustración. Izuku, incluso si fue lo correcto, todavía tienes permitido enojarte conmigo por eso. Tienes permitido sentir que hice algo que te perjudicó. No siempre voy a tener la razón, y el hecho de que quiera hacer algo que tú no quieres no significa que lo que tú quieres no importe. Pero tenías razón esta vez, así que ¿cuál es el problema? Izuku estaba desconcertado porque Itoshi casi parecía querer que Izuku estuviera molesto con él. Itoshi desvió la mirada hacia el suelo en un signo de culpa. Carajo, ¿no te lo dijeron, verdad? ¿Por qué lo harían? Ya había suficiente mierda con la que lidiar de todas formas. Eso hizo que su ansiedad se disparara. Antes de que pudiera siquiera preguntar, Itoshi obligó a sus ojos a volver a Izuku y continuó en voz baja. Primero, ¿al menos te contaron cómo sucedió todo esto conmigo gritándole a Bakugou? Sí. ¿Y no te importa que Bakugou sepa que intentaste lastimarte? Oh. Yo, no lo pensé tan a fondo, en realidad. Había mucho de lo que querían hablar, admitió Izuku, aunque intentó darle la vuelta a favor de Itoshi. Pero si alguien iba a enterarse, iba a ser Katsuki. Él me conoce mejor. Así que, todavía está bien, creo. En lugar de parecer aliviado, Itoshi frunció el ceño y desvió la mirada por un breve segundo. Confesó con palabras llenas de aprensión. Izuku, Bakugou no fue el único que estuvo allí para escuchar todo eso. Intentó pensar en lo que había sucedido dados los indicios del contexto. Bueno, al menos un profesor tuvo que haber estado allí para que se hubieran enterado, pero, supongo que había alguien más aparte de eso también.
Eso era algo que no querría, pero lidiar con que otra persona lo supiera no era del todo horrible considerando todo lo demás que había sucedido hoy. Junto con Bakugou estaban Eraserhead y All Might, y Tokoyami, y Uraraka, y Todoroki, y un estudiante de curso superior que probablemente nunca conociste. El proceso mental de Izuku se detuvo abruptamente. Su ojo miró fijamente a Hitoshi, y si tuviera el hábito de ser más expresivo, su mandíbula probablemente se habría caído. Se echó hacia atrás, lejos del brazo que todavía sostenía, para mirar mejor el rostro de Hitoshi. Hitoshi comenzó a divagar preventivamente. Escucha, no voy a mentir. Fui un estúpido. Eraserhead literalmente estaba intentando retenerme después de que golpeé al tipo, y vi a tus compañeros de clase venir, pero nada más importó porque Bakugou estaba frente a mí y no tenía idea de cuánto te había lastimado. Yo solo, no pude contenerme después de ver lo que hizo en esa pelea y cómo no pudiste defenderte. Izuku miró un poco más sin mucho progreso en el procesamiento de todo. Su cerebro, afortunadamente, saltó a lo más fácil de preguntar. ¿Quién? ¿Por qué había una persona al azar allí? Creo que apareció alrededor de cuando lo hizo All Might. No me di cuenta de cuando llegaron, y estaban cerca el uno del otro. Eraserhead dijo que su nombre era Togata Mirio. Algo para preguntarle a All Might entonces. No estaba ansioso por otra conversación incómoda, esta ya era lo suficientemente difícil. ¿Por qué? Finalmente tuvo que decirlo, ¿por qué dirías algo con los demás cerca? Hitoshi hizo una mueca. Me emocioné demasiado y perdí el control, pero sé que no es una excusa. Debería haber hecho esto de la manera correcta y en privado decirle a Eraserhead, no dejar que todo saliera al aire en un festival de gritos. Lo siento mucho. Pero ellos lo saben ahora. ¿Cómo reaccionaron? ¿Por qué hizo esa pregunta? No quería saberlo. Solo pensar en lo que piensan de él ahora hace que no quiera volver a la escuela después del descanso. Hitoshi se tomó un momento para decidir cómo responder, antes de mirar directamente a Izuku y decir. Honestamente, lo tomaron bastante mal. A la gente no le gusta cuando las personas que les importan sufren y no se dan cuenta, y fui brutal con la forma en que lo describí ya que lo dirigía a Bakugou. Creo que, de los tres, Todoroki lo tomó mejor, porque aparentemente pudo notar de inmediato que tienes problemas. Fui, probablemente demasiado honesto en mi conversación con él, sí, reflexionó Izuku en retrospectiva. Sin embargo, no comentó nada más. Supuso que era conveniente que Todoroki fuera parte del grupo que escuchó a Hitoshi y no uno de sus otros amigos, pero ni siquiera habían sido amigos por más de un día. Sin mencionar que Tokoyami era con quien más hablaba aparte de Hitoshi, por lo que no habría forma de evitar lo que él pensaba de esto, y Uraraka. Uraraka era probablemente la más equilibrada emocionalmente y alegre de todos, no había forma de que estuviera preparada para lidiar con la basura de Izuku. E Izuku ni siquiera quería pensar en cómo había un estudiante que nunca había conocido que ahora sabía más sobre él que la mitad de sus amigos. Quizás cambiar de clase no sería tan malo. ¿Podría simplemente no hablar con ellos? No, eso es tonto y cruel. Izuku quiere poder hablar con ellos normalmente todavía, pero ¿es eso siquiera posible? Izuku, ¿puedes decir algo, por favor? Parpadeó para salir de sus pensamientos en espiral y miró a Hitoshi, que todavía lo miraba pensativamente. Simplemente, sé honesto sobre esto, ¿de acuerdo? No digas simplemente que está bien, porque sé que no puedes estar bien con esto. No finjas que lo estás. Hitoshi agitó su mano libre hacia donde Izuku todavía sostenía su brazo holgadamente, como si fuera una señal de que Izuku estaba fingiendo que estaba bien con Hitoshi. Izuku le dio a Hitoshi una larga mirada, antes de que finalmente se diera cuenta de lo que estaba sintiendo. No sé cómo más decir esto, pero yo solo, no tengo tiempo para enojarme contigo ahora mismo. ¿No tienes tiempo? Mi vida simplemente hay demasiada mierda sucediendo ahora mismo, ¿de acuerdo? La voz de Izuku comenzó a elevarse y a agudizarse, la tensión y la incomodidad dentro de él se convirtieron en frustración, ya que finalmente pudo expresar en voz alta el maldito desastre en el que se encontraba. Tengo que decidir si quiero quedarme con los Haruka o convertirme en pupilo de la escuela. Tengo que preguntar si querrías convertirte en pupilo de la escuela porque incluso si tengo la opción, simplemente no puedo imaginarme manejando nada de eso sin ti. Tengo que decidir si realmente quiero ser un héroe o no, y si no, Eraserhead me sacará de la clase, e incluso si lo hago, podrían sacarme de todas formas si no paso la evaluación que me harán mañana. Tengo que llenar un cuestionario. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso cuando apenas puedo responder preguntas individuales sin mentir?
Y dado que están planeando probarte para el curso de héroe, ¿será que o estoy en educación general sin amigos de verdad o estoy en el curso de héroe contigo, pero también con otros amigos que ahora saben que intenté matarme? Sin mencionar que el héroe que he idolatrado desde la infancia también sabe eso. Y esos son solo los primeros pasos del resto de mi vida escolar. ¿Quién sabe cuándo me dejarán salir de la terapia? Probablemente lo estaré haciendo durante los 3 años que esté aquí. Dices eso como si fuera una sentencia de prisión. Así que si pudieras simplemente dejarme disfrutar de la única cosa buena en mi vida ahora mismo, que eres tú, y no obligarme a iniciar conflictos que puedo posponer hasta después de que lidie con todo lo demás y realmente pueda pensar en ello, te lo agradecería mucho. Te necesito ahora más que nunca. Con esa declaración final, Izuku se reafirmó y se presionó de nuevo contra el brazo y el costado de Itoshi. Dejó caer la cabeza por el agotamiento y apoyó la frente contra el hombro de Itoshi, bloqueando firmemente el resto del mundo de su percepción. Después de unos segundos llenos de tensión, la otra mano de Itoshi se acercó para frotarle la espalda baja y devolver el abrazo. Solo entonces Izuku pudo sentir finalmente al menos una pequeña sensación de alivio. Entonces, trabajemos en lo que podamos ahora. Si estás de acuerdo con cualquier arreglo que Ua te dé, iré contigo. Antes de que comenzaras a vivir en esa casa, yo odiaba vivir allí. Incluso si están mejorando, Fuyuki y Yaki pueden arreglárselas sin nosotros. Las suaves palabras de Itoshi ayudaron a que la sensación de alivio creciera, aunque no era tan grande como la ansiedad que eclipsaba su cuerpo. Izuku todavía lo consideraba un pequeño punto positivo. Está bien. Me gustaría hacer eso, entonces. De acuerdo. En cuanto a lo otro, ¿crees que todavía necesitas más tiempo para pensarlo, o eso no ayudará? Realmente no lo sé. Yo, siento que, sería agradable si pudiera ser un héroe, pero no sé si lo quiero tanto como antes. Y no siento que pueda ser uno, incluso si otras personas dicen que sí. Correcto, de acuerdo, diles eso entonces. Tal vez puedan ayudarte a descubrirlo más con sus perspectivas como héroes profesionales reales. ¿Te parece un buen plan? Ese sí. Y en cuanto a los demás, la mano en su espalda detuvo sus movimientos, haciendo que Izuku se preguntara qué estaba pensando Itoshi. Al principio será incómodo, pero solo están molestos porque se preocupan por ti. No necesitas preocuparte tanto, seguirán siendo tus amigos siempre y cuando se lo permitas. Ustedes solo tienen que descubrir su nueva normalidad ahora, al igual que hicimos nosotros cuando me enteré. Izuku no había pensado en cómo básicamente había pasado por este mismo proceso con Itoshi, en ese día que planeó morir. También había habido un momento en que tuvieron que hablarlo todo y Izuku tuvo que desnudar su alma, pero a cambio, había obtenido la amistad que tenía con Itoshi ahora. Una cercanía que nunca había experimentado antes. Las cosas habían resultado mejor que bien. Era difícil imaginar que sucediera lo mismo, pero tal vez Izuku podría esperar que este no fuera el final de la vida que tenía. ¿Te sientes mejor ahora? ¿MMM? ¿Te sientes mejor, ahora que no tienes que ser el único que lo sabe? Izuku amplió su pregunta en un susurro. Todavía no levantaba la cara del hombro de Itoshi. Si realmente te abrumaste tanto que no pudiste preocuparte por nadie más, debe haber estado acumulándose por un tiempo, ¿verdad? Debe haber sido difícil para ti ser el único en saberlo y ser el único cuidándome. Lo siento, no debería haberte pedido eso. Itoshi insistió. No tienes que disculparte por depender de mí. Me alegro de que lo hicieras, y lo haría todo de nuevo en un abrir y cerrar de ojos, pero si me siento algo mejor, sí. Eso era todo lo que Izuku necesitaba saber. Cualquier cosa que sucediera, cualquier cambio que enfrentara, intentaría aceptarlo todo. Porque si Itoshi puede estar en un lugar mejor debido a esos cambios que provocaban ansiedad llamando a su puerta, entonces los dejaría entrar. Resultó que los Haruka estaban disponibles para ir a Ua de inmediato. Habían estado viendo el torneo y cuando Izuku se lastimó, se prepararon para recibir una llamada y dirigirse allí, aunque no había sido el tipo de llamada que esperaban. Afortunadamente, el director no obligó a Izuku o Itoshi a estar en esa reunión, pero aún así tuvieron que lidiar con él después. Haruka Nori tenía un rostro manchado y ojos húmedos que dejaban claro que había estado llorando, mientras que Haruka Naru ni siquiera podía mirarlos. Para hacer los preparativos necesarios en ambos lados, Izuku y Itoshi se fueron a casa con ellos por la noche, e Izuku está bastante seguro de que fue el viaje en automóvil más incómodo que ha tenido en toda su vida. Cuando entraron en el camino de entrada de la casa, los Haruka no hicieron ningún movimiento para salir. Después de un minuto de silencio, Haruka Nori se armó de valor para girarse y mirarlo, y susurró con voz baja.
Midoriya-kun, lamento no habernos dado cuenta. Lo siento muchísimo. Te fallamos por completo. Si Shinzou no hubiera estado cuidándote, su voz se quebró y cerró los ojos, y una mano se acercó a su boca como para contener un sollozo. Yo, no sé qué habríamos hecho. No, no es culpa suya, no sabía cómo más responder. Lo es, su esposo habló por primera vez desde que se subieron al auto, dejando que la otra tuviera un momento para recuperar el aliento tembloroso. Haruka Naru todavía se quedó mirando hacia adelante, probablemente haciendo agujeros en el volante con sus ojos. No proporcionamos un ambiente lo suficientemente acogedor para que te sintieras cómodo viviendo con nosotros, y ese era nuestro trabajo. Nosotros, tomé lo que nos mostraste al pie de la letra porque no quise mirar más profundamente. Estábamos en una posición en la que podríamos haberte ayudado, en la que podríamos haber construido suficiente confianza entre tú o Shinzou y nosotros para que recurrieras a nosotros, y lo desperdicié. No verá ningún problema de nuestra parte para que te transfieran a su cuidado, lo siento. Haruka Nori bajó la mano y los enfrentó de nuevo, mientras recuperaba el control de sí misma. ¿Qué quieren que les digamos a los otros niños? Les diremos todo lo que quieran que sepan. Terminaron diciéndoles a los demás que se iban a quedar bajo el cuidado de Wa. Cuando Izuku entró por primera vez, Fuyuki corrió desde el sofá y Aki se apresuró a rodear sus piernas con los brazos y llorar. Después de que todos la calmaron, los Haruka dieron la noticia, y cuando Fuyuki preguntó por qué la escuela tenía que acogerlos, Haruka Naru explicó que se les estaba dando esa opción debido a que estaban en cuidado de acogida. Técnicamente no era una mentira, pero tampoco era realmente la razón. Fuyuki les aseguró que se mantendría en contacto y les exigió lo mismo incluso después de que llegaran a lo grande y se convirtieran en héroes súper ricos y populares. Recuerden sus raíces con la gente pequeña. Izuku forzó una risa mientras Hitoshi ponía los ojos en blanco antes de aceptar. Aki preguntó quiénes serían sus padres en Wa, y cuando Izuku inventó la excusa de que toda la escuela eran sus padres, a ella se le iluminaron los ojos con una emoción contenida ante la idea. Durante este tiempo, Natsume se sentó en el sofá observando sin acercarse. No fue hasta más tarde, cuando Izuku y Hitoshi se estaban preparando para acostarse, e Izuku todavía estaba preocupado por cómo responder algunas de las preguntas que tenía que llenar, que se cruzaron con ella de camino al baño. Hitoshi se adelantó para bloquear parcialmente a Izuku de Natsume, algo que la hizo fruncir el ceño. Te juro, Natsume, hoy no es día para hacer tonterías. Inténtalo. No iba a armar un escándalo, solo quería decir mis palabras de despedida. Esta es la última oportunidad que tendré y verlos en ese festival solo hizo que quisiera desahogarme más. Dirigió su mirada a Izuku ahora, y no era una mirada fulminante, pero él tuvo que contenerse de encogerse de todas formas. ¿Sabes en lo que te estás metiendo, yendo a esa escuela? Hitoshi respondió antes de que él pudiera. Sí, vas a UA para ser un héroe. ¿En qué más nos estaríamos metiendo? ¿Y siquiera sabes lo que significa ser un héroe, Shinzou? ¿Realmente crees que cualquiera puede entrar a UA y salir mágicamente después de 3 años como profesional? No es un trabajo que todos puedan hacer. Dejó de fruncir el ceño a Hitoshi de nuevo para dirigir sus palabras a Izuku. La razón por la que estoy atrapada en esta casa en lugar de estar con mis padres es porque un supuesto héroe profesional se equivocó. No fue lo suficientemente bueno en su trabajo y no fue él quien pagó el precio por ello. Su asesino era como cualquier otro villano con cualquier otro don de villano, robando y arrollando a las personas que se interponían en su camino, y él ni siquiera pudo manejar eso. Cuando vi la entrevista donde dijo que estaba controlando la situación hasta que llegara un héroe con un don más adecuado, casi rompo mi laptop. Hitoshi se echó hacia atrás en shock ante la información, haciendo pensar a Izuku que esto nunca había circulado incluso antes de que él comenzara a vivir con los Haruka. Izuku solo pudo mirar fijamente a los ojos críticos de Natsume. Tal vez puedas entrar a la escuela con tu don de villano, y tal vez no termines siendo un villano, está bien. Pero no importa lo bien que lo hiciste en la parte inicial del festival, si no puedes seguir adelante, este no es el trabajo para ti. No es suficiente con simplemente salir adelante. Te estás metiendo en un campo de trabajo donde tienes que evitar que escoria mate gente. No ser mejor que ellos significa que esas personas mueren. Así que lo único que tengo que decirles a ambos es que o tienen que ponerse las pilas en estos próximos 3 años, o prepararse para la decepción. Levantando la nariz, Natsume se dio la vuelta para darles la espalda y se alejó, obviamente terminada con la conversación unilateral. Izuku no tuvo problemas en dejarla ir, todavía digiriendo lo que había dicho, pero Hitoshi respondió en voz baja.
¿Crees que eso te excusa? ¿Eh? Natsume se detuvo para girar un ojo afilado hacia Hitoshi. ¿Crees que porque alguien con un don similar al de un villano mató a tus padres, todos los demás van a ser iguales? ¿Que nosotros vamos a ser iguales? Ni siquiera nos conoces, y nos estás comparando con un asesino y tratándonos mal. Izuku quería decirle a Hitoshi que simplemente lo dejara pasar, todo lo que tenían que hacer era esperar literalmente una noche y no tendrían que lidiar con Natsume o su conflicto con ellos. Pero instintivamente le desagradó la idea de hacerlo con Natsume allí. No era bueno mostrar desacuerdo frente a lo que podría considerarse una fuerza opuesta. Haría lo mismo si Hitoshi se metiera en una pelea con los Haruka, por ejemplo. Natsume respondió bruscamente. No estoy aquí para hablar de eso. Llámame paranoica o lo que quieras, pero hay mucha más gente que yo que no va a confiar en ti por tu don y por razones menores que las que tengo yo. Y sé que no sé nada de ustedes. ¿Crees que la historia que nos contaron sonó normal? Incluso para una escuela como UA, acoger a estudiantes pupilos es extraño. Obviamente están tramando algo. Se dio la vuelta antes de continuar. Y en cualquier caso, no creo que seas así ya, pero aún así no confío en ti. No confiaría en que podrías salvarme si te conviertes en héroes. Debes saber que no soy la única que va a pensar así. Con eso, Natsume tuvo su oportunidad de alejarse. Hitoshi parecía que iba a discutir más, pero Izuku lo agarró por el hombro para llamar su atención. No lo hagas, creo que tiene razón. Nos dijo eso para nuestro beneficio, probablemente. Hitoshi levantó las cejas con incredulidad, pero dejó que Izuku explicara. Hay mucha gente como ella que tiene ese prejuicio. Cuando te conviertas en héroe y. Si me convierto en héroe, tendremos que demostrar que están equivocados. No tenemos que demostrar nada a nadie más que a Aoi y a las personas que nos darían nuestras licencias. Ellos son los que están equivocados, se burló Hitoshi con obvia malicia en su tono. Incluso considerando eso, tendríamos que demostrar que están equivocados porque sería nuestro trabajo. Un héroe, cuando un héroe de verdad llega para ayudar a alguien, debería hacer que se sienta seguro. Deberían poder confiar en que el héroe los salvará, de la misma manera que todos confían en que All Might los salvará. Ese es el tipo de héroe que me gustaría ser, ¿y tú? Hitoshi desvió la mirada con una mueca. Izuku sabía que pensaba de la misma manera, pero no quería tener que seguir las reglas establecidas por personas que lo menospreciaban. Era una especie de orgullo que Izuku no llevaba consigo. Al día siguiente ya estaban empacados, y Eraserhead llegó por la mañana para escoltarlos de regreso a la escuela. Por suerte, Izuku había logrado sacar todas las respuestas del cuestionario para entonces, aunque muchas carecían de detalles. Su profesor tomó los papeles diciendo que Oundog los habría revisado para cuando sucediera su evaluación por la tarde, pero por ahora, solo tenían que instalarse en su nuevo espacio habitable. Esta es una réplica del diseño del edificio que construiríamos si UA instalara dormitorios, por lo que hay muchas habitaciones para elegir. Sin embargo, solicitamos que sus elecciones de habitación estén en el mismo piso. All Might y yo también tendremos nuestras propias habitaciones en ese piso. Cada ala del piso tiene 4 habitaciones, así que funciona bien, dijo Eraserhead mientras caminaban hacia el edificio de aspecto impecable. El interior estaba modestamente amueblado con una gran área común, una larga mesa de comedor y una cocina bien surtida. Había grandes baños compartidos y áreas de baño en el primer piso de las 2 alas, e incluso ascensores para subir a los pisos de los dormitorios. En general, era demasiado para solo ellos dos. Si no estuvieran simplemente usando lo que ya estaba disponible, Izuku se sentiría mal por ocupar ese tipo de recursos. Después de revisar las habitaciones del segundo piso, él y Hitoshi decidieron simplemente tomar habitaciones allí por conveniencia. Hitoshi eligió la habitación al final del pasillo mientras él tomó la habitación justo al lado. Izuku notó que Eraserhead eligió la habitación junto a la suya. Izuku volvió a colocar sus diversos talismanes y decoraciones, asegurándose de poner el gato de la suerte que Hitoshi le consiguió justo en su mesita de noche. Sin embargo, cuando terminó, no pudo evitar pensar que la habitación se veía más vacía sin las cosas de Hitoshi alrededor. Extrañará compartir habitación con Hitoshi, pero era mejor que vivir separados, como lo que pudo haber sucedido. Justo cuando estaba terminando, escuchó la voz de Eraserhead afuera en el pasillo. De pie junto a la puerta, estaba a punto de abrirla para anunciar que había terminado, pero el final de la frase que captó lo hizo dudar. En el próximo par de días, pero después de eso Oundog tendrá un horario normal. Deberías considerar programar una cita tú mismo, ya sea con él o con otro terapeuta. La voz de Hitoshi sonó en respuesta.
No veo por qué eso es necesario. Tener que considerar constantemente el bienestar de uno de tus amigos por miedo a que se lastime cuando no estás mirando no es una experiencia normal. Hablarlo con alguien te ayudará a hacer la transición fuera de la mentalidad de que esta es tu responsabilidad y te permitirá comenzar a concentrarte más en ti mismo. ¿Por qué lo dices así? ¿No es mi responsabilidad? ¿Qué? Como si solo porque estás aquí de repente no tengo que preocuparme más por él y no es mi problema. Lo voy a cuidar de todas formas. Hubo un momento de silencio, antes de que Eraserhead terminara. Solo piénsalo. Una puerta se cerró en algún lugar, e Izuku no salió de su habitación como había planeado. En cambio, se acostó en su nueva cama, sus pensamientos se habían desviado de preguntarse si las sábanas negras serían demasiado a pensar en Itoshi. No siempre voy a tener la razón, y el hecho de que quiera hacer algo que tú no quieres no significa que lo que tú quieres no importe. Ahora que algunos de los inminentes cambios de su vida habían sido marcados, Izuku pudo calmarse lo suficiente como para pensar en ese desorden adicional inminente. Cuando lo pensó, el hecho de que Itoshi se fuera y lo contara todo con sus amigos cerca lo frustró. Él fue técnicamente la razón por la que Izuku tuvo que enfrentar todas estas cosas y decisiones que no quería, pero fue fácil para Izuku perdonar esa parte. Ya le había advertido a Izuku que lo diría si sentía que tenía que hacerlo, y contarlo era lo correcto. No fue tan fácil descartar la forma en que lo hizo y las consecuencias innecesarias que Izuku ahora tenía que enfrentar por ello, principalmente en forma de tener que enfrentar a sus amigos ahora. Amigos a los que apenas se había acostumbrado a la idea de tener. Pero también se dio cuenta, debido a ese mismo incidente, de la carga que había estado poniendo sobre Itoshi. Eraserhead lo confirmó justo ahora. Izuku le había estado pidiendo que hiciera algo que lo había lastimado. Así que el hecho de que Tokoyami y los demás se enteraran podría considerarse una consecuencia indirecta de sus propias decisiones. Todo este tiempo había estado tratando de hacer cosas que ayudaran a Itoshi, pero las cosas que le había pedido a cambio hicieron exactamente lo contrario. Todo realmente es siempre su culpa al final. Incluso Itoshi está mejor sin él. No había tiempo para pensar esto ahora. Todavía no había llegado al final del día. Así que fue con la mente tan en blanco como pudo tenerla que Izuku fue acompañado por Eraserhead a la escuela. Lo llevó por un pasillo cerca de donde Izuku tuvo su sesión única a una oficina etiquetada con el héroe canino, Hound. Después de escuchar que Hound aparentemente sería el encargado de su evaluación, Izuku lo había buscado la noche anterior para ver que el héroe de alguna manera también tenía licencia para practicar terapia, por lo que la escuela lo empleaba como terapeuta de orientación de estilo de vida. Esto fue sorprendente incluso después de que le dijeran que Hound haría la evaluación, porque Izuku había visto varios clips del hombre enojándose de una manera particularmente perruna. Le dio a Izuku una imagen mental de Hound gruñéndole por no responder a sus preguntas o algo así, lo que incluso él podía decir que no era muy buena terapia. Pero debe ser efectivo si la escuela lo mantuvo en su puesto y el director le estaba entregando un caso como el de Izuku. Y así estaba sentado en un cómodo sofá con el héroe canino, que parecía más tranquilo de lo que había visto en esos vídeos. Se sentó en una silla adyacente al lugar de Izuku en la pequeña esquina de la sala en la que estaban, en lugar del escritorio donde hacía su papeleo. Probablemente era para ayudar a los clientes a sentirse más cómodos, pero la postura de Izuku seguía rígida por su tensión interna. Hound tenía un portapapeles en la mano que no miró a favor de mirar directamente a Izuku, y una mesa a su lado que tenía un recipiente lleno de lo que sospechosamente parecían golosinas para perros con forma de hueso. Izuku intentó no mirarlos y centrar su ojo en la dirección de Hound cuando comenzó a hablar. Midoriya Izuku, gusto en conocerte. Mi nombre es Inu Ryo, o como probablemente me conozcas mejor, Hound. Me encargaré de esta evaluación y muy probablemente de tus futuras sesiones. ¿Tienes alguna pregunta para empezar? En realidad no, Izuku se obligó a responder la pregunta relativamente fácil. Debió haber estado pensando demasiado, como de costumbre, porque Hound tanto hablaba como se comportaba con un aire de profesionalismo que era totalmente diferente al perro rabioso y aullador que había estado imaginando. Justo cuando pensaba eso, sin embargo, Hound extendió una de sus grandes manos con garras hacia el recipiente transparente junto a él para sacar una golosina para perro y se la arrojó a su boca con forma de hocico para masticarla. Izuku se contuvo de quedarse con los ojos como platos ante la vista. Después de que terminó de tragar, Hound explicó. Mis disculpas. En realidad, estas son solo galletas de azúcar.
Cuando estoy en esta sala, me recompenso por mantener la calma y formular mis palabras correctamente dándome una golosina cada media hora. También puedes tomar algunas si quieres. Dog señaló las galletas que Izuku siempre considerará golosinas para perros, y todo lo que pudo hacer fue rechazar educadamente la oferta. No, gracias. Él se condicionó a propósito para tener una respuesta pavloviana. ¿Es eso normal para el manejo de la ira? Muy bien. Comenzaré presentando mis antecedentes. Empecé como un héroe normal, pero después de hacer algunos trabajos de medio tiempo actuando como perro de terapia, me interesé en la terapia y estudié paralelamente. Ahora trabajo principalmente para la seguridad de UA y manejo sus asuntos de terapia, pero ocasionalmente todavía actúo como perro de terapia. Eso no puede ser normal. Incluso si tiene un don de perro, sigue siendo humano. ¿Cómo puede ser un perro de terapia? Es lo mismo que acariciar a una persona. ¿Hay algo sobre ti que te gustaría contarme? Quizás tus pasatiempos o cosas que disfrutas. Izuku tuvo que contenerse de tensarse cuando Dog finalmente comenzó con las preguntas, incluso si comenzó con algo inofensivo. ¿Tengo que hacerlo? A mí, me gustan las películas de terror. Tomó inspiración fugaz de cuando Olmig visitó la casa de los Haruka. Que le gustaran las películas de terror no era un interés demasiado anormal y no le daba demasiada información a Dog. Sin embargo, no sabía por qué se molestaba cuando Dog obviamente ya había leído todo ese cuestionario que llenó. Eso es interesante. ¿Ves las antiguas además de lo que sale actualmente? A la gente que conozco que le gusta el terror generalmente le gustan los clásicos. Sí, simplemente creo que son geniales. Recuerdo que en una de tus respuestas, afirmaste que todavía disfrutas típicamente de las actividades recreativas que hacías antes. ¿Dirías que ver películas de terror sería una de esas cosas? ¿Cómo diablos hizo la transición a una pregunta legítima? Ese sí. Me gustaría aclarar algunas de tus otras respuestas para el cuestionario y discutir lo que aprendí de él y lo que me dice sobre ti. Para empezar, ¿te preguntas por qué te hicimos llenarlo? En realidad no, respondió Izuku después de una larga pausa. Dog pareció interesado en su respuesta, inclinando ligeramente la cabeza. En realidad no en el sentido de que ya puedes imaginar por qué te hicimos llenarlo, o en realidad no en el sentido de que no te interesa saber por qué. Quiero decir, es como dijo el director, ¿verdad? Responder las preguntas en un formulario en lugar de en persona ayuda a acelerar el proceso para hacerlo más eficiente. En lugar de tomar tiempo solo recopilando información, puedes ir directamente al diagnóstico. ¿Crees que voy a diagnosticarte con una condición? No quiere realmente decirlo en voz alta, pero honestamente, debe haber algo mal con él. Su falta de respuesta fue aparentemente suficiente para que Dog le lanzara una mirada constante y examinadora, y Izuku no pudo evitar compararla con la mirada de un perro guardián, y dijera. Al campo de la medicina le gusta poner nombres a las condiciones, poner enfermedades en cajas ordenadas con su propio conjunto único de síntomas que se pueden identificar. Pero la biología no siempre es tan clara, especialmente la biología relacionada con el cerebro. Tenemos conjuntos de preguntas y pruebas que les pedimos a los pacientes que respondan, pero incluso esos no darán un diagnóstico de 100% sí o no. Se basa en el rango de puntajes si quieres ser específico, mirando grados como depresión moderada versus depresión grave, pero un puntaje no puede decírtelo todo. Por ejemplo, afirmaste que no experimentas típicamente un síntoma notable de depresión, falta de disfrute persiguiendo tus intereses, pero sí experimentas otros como notable apatía, culpa y ansiedad. El nivel de ansiedad que reportaste podría calificar para un trastorno de ansiedad por sí solo, de hecho. Eso era justo lo que necesitaba, un combo set. Estaba seguro de que si los pensamientos en su mente tuvieran voz, ese sonaría como la entonación sarcástica de Itoshi. Dog siguió hablando. Además de eso, hay términos específicos que el campo tiene para identificar la misma condición que puede manifestarse de diferentes maneras. Por ejemplo, respondiste que tus pensamientos suicidas comenzaron con un evento que ocurrió, la muerte de tu madre. Esto puede considerarse depresión situacional, ya que el inicio ocurrió directamente debido a un evento importante en tu vida, pero en otra pregunta respondiste que has estado sintiendo una sensación de apatía durante años, comenzando antes de ese evento. Por lo tanto, si tienes depresión, podría ser depresión clínica en su lugar, que es más duradera. Básicamente, el diagnóstico de cualquier condición que puedas o no tener es un asunto complicado que tendremos que trabajar juntos con el tiempo. La sesión de hoy se centrará en las preguntas inmediatas que necesitan respuesta.
¿Qué te parece eso? Fueron muchas palabras solo para decir, hay mucho que podría estar mal contigo. Estaba seguro de que Oundog no lo dijo así, pero así lo interpretó Izuku. Eso suena, manejable, fue todo lo que respondió, porque era menos intimidante de lo que había imaginado al entrar en la sala. Después de repasar algunas de sus respuestas, Oundog explicó que el enfoque principal de la evaluación utilizada para determinar si los héroes previamente suicidas eran aptos para volver al trabajo era ver si actualmente planeaban un intento, tenían estados de ánimo donde enfrentaban la urgencia de hacer intentos, o eran lo suficientemente apáticos hacia la vida como para no proteger la suya o la de otros. Antes de explicar estos criterios, Izuku había explicado que, aunque a veces sentía que estaría mejor muerto, dicho de una manera que no era tan cáusticamente contundente, no había tenido la tentación de intentarlo de nuevo desde su primer y último intento fallido. Eso fue aparentemente suficiente para despejarlo para los primeros dos criterios. Evitar que los héroes suicidas regresen al trabajo es importante, no solo para proteger la vida del héroe, sino también de otros héroes y civiles, Oundog le expuso la lógica. Fue alrededor de este momento que se metió otra golosina para perro en la boca, lo que le hizo saber a Izuku que habían estado en esto durante aproximadamente media hora en ese punto. Se preguntó si eso fue intencional. El peor escenario sería que el héroe decidiera de repente actuar según sus impulsos y usar una pelea con una oportunidad para acabar con su vida, posiblemente poniendo en peligro a los héroes que luchaban con ellos y a las personas que necesitaban ser rescatadas. El requisito mínimo para que un héroe suicida regrese al trabajo, por lo tanto, es que no muestre signos de hacer tal cosa y que ellos mismos sientan realmente que no lo harían. Sus sentimientos no siempre reflejarán si eso es cierto o no, pero ir con una mente segura de que no lo harán es una gran ayuda para mitigar esa posibilidad. Yo no haría eso, respondió Izuku inmediatamente, yo no estoy diciendo eso solo para estar de acuerdo, tampoco. Nunca elegiría matarme de una manera que incomodara o pusiera en peligro a otras personas, aunque no planeo intentar matarme de nuevo en primer lugar. Oundog lo salvó de que sus palabras incómodas se desviaran hacia lugares a los que no quería ir, asintiendo antes de decir. Y creo eso. No encajaría con lo que he visto de tu perfil. Una pregunta más importante es cómo encajas con el último criterio. No me voy a dejar morir cuando Itoshi está esperando que vuelva, y no abandonaría una pelea si la vida de otra persona estuviera en juego. Lo que pasó en el USJ fue, yo solo estaba haciendo lo que creía que podía y estaba preparado para hacer lo que creía que era un sacrificio aceptable. Pensé que era mi culpa, así que pensé que necesitaba asumir la responsabilidad por ello, eso fue todo lo que Izuku pudo decir al respecto. Oundog asintió de nuevo. Has dicho que tu principal motivación para vivir es tu amigo. Tendremos que volver a ese tema más tarde, pero es cierto que te da una razón sólida para protegerte. El problema principal, creo, es si sentirás culpa por incidentes que ocurran en el campo, y si eso te devolverá a la mentalidad de que tienes que asumir la responsabilidad. ¿Cómo crees que reaccionarás ante que sucedan cosas malas en el trabajo? Probablemente pensará que es su culpa, pero realmente no quiere responder eso. Izuku había hecho un buen trabajo dando respuestas reales hasta ahora en la sesión, sin ver un punto en mentir cuando ya había escrito personalmente la evidencia que probaría que estaba siendo engañoso. Descubrió al responder el cuestionario que era más fácil obligarse a responder honestamente cuando era un trozo de papel en blanco en lugar de a una persona real, aunque todavía era difícil de llenar. Esta fue la primera vez que estuvo genuinamente tentado a mentirle a Oundog. ¿Qué pasaría si respondía sinceramente y ya no tenía la opción de quedarse en la futura clase de Itoshi? La pregunta también trajo otras respuestas a su mente, sin embargo. Cosas que no habría considerado antes de su conversación con All Might ayer. Cuando las cosas salen mal, no tiene por qué ser tu culpa. Simplemente lo que puedas hacer es suficiente. Izuku encontró la fuerza para admitir. Yo, intentaré no hacer nada así. All Might me dijo que las cosas que salen mal no tienen por qué ser mi culpa, pero, aunque no estoy seguro de cuánto puedo creer eso, quiero poder sentirme así algún día. Será un objetivo nuestro llevarte a ese punto en el futuro, entonces. Está bien que todavía tengas cosas en las que necesites trabajar, Midoriya. Netsu no me habría dado tu caso si no fuera así. Oundog dejó caer su portapapeles en su regazo para darle aún más de toda su atención a Izuku, de nuevo, atento de una manera que Izuku compararía con un perro real. Sobre eso, ¿querrías ir al campo como héroe? El director Netsu mencionó que una de las cosas que deberíamos cubrir hoy es si te sientes motivado para continuar el curso de heroísmo.
Izuku intentó recordar el consejo que Hitoshi le dio el otro día. Yo, todavía no sé realmente. Me gustaría intentarlo, pero me daría miedo si realmente es posible o no. Y mi ambición por ello no es, como solía ser. Y es más que solo un caso de necesitar la evaluación de un profesional, de que eres un candidato prometedor, supongo. Eraserhead te ha dado su apoyo, después de todo, y el hombre no se impresiona fácilmente. No era realmente una pregunta, pero Izuku asintió en confirmación de todas formas. ¿Estás buscando pruebas concretas de que puedes ser un héroe? ¿Luchar contra villanos en el USJ no proporcionó eso? Es difícil decir que eso es prueba de que sería bueno en esto considerando. Izuku señaló su parche ocular sin palabras. Difícil decir que sería un buen héroe cuando su primer encuentro con un villano terminó con un órgano perdido. Correcto, como héroe, puedo decir que tu lesión no es una indicación de que no eres lo suficientemente bueno para ser un héroe en el futuro. Solo el hecho de que eliminaste a su fuerza más fuerte es prueba suficiente de tu potencial, pero eso no sería suficiente para ti dado el contexto de lo que sucedió después. Sería ridículo esperar que un estudiante de primer año completamente nuevo sea capaz de luchar contra villanos de ese calibre. Esos villanos, lastimando niños en mi territorio. Si hubiera estado por aquí antes, yo lo sabría. Dog se lanzó a un gruñido silencioso cuanto más hablaba su última frase, su expresión se retorció por primera vez y mostró sus dientes al comienzo de un gruñido. Luego, de repente, cerró los ojos y la boca de golpe, sosteniéndola cerrada ligeramente con la mano. Después de exactamente 10 segundos, soltó su hocico y se reenfocó en Izuku, luciendo tranquilo de nuevo. También se recompensó inmediatamente por calmarse con éxito tomando otra golosina, o al menos así interpretó Izuku la golosina adicional. Mis disculpas, me tomo la seguridad de los estudiantes de UA muy personalmente debido a mi naturaleza. Espero no haberte asustado. Está bien. Cuando se tomó con todos los demás comportamientos de perro de Dog, el gruñido protector fue un poco tierno, en realidad. Espera. Eso no está bien, en realidad no es un perro. Mantente concentrado. Dog se aclaró la garganta antes de volver al tema. Como estaba diciendo, si necesitas algo más concreto para tomar tu decisión, te sugeriría participar en la semana de entrenamiento en el lugar de trabajo que tendrán pronto. El entrenamiento en el lugar de trabajo no es una pasantía completa, es más similar a observar a los héroes en lugar de actuar como un héroe en entrenamiento independiente. Sería la oportunidad perfecta para ver cómo se realiza el heroísmo en tiempo real y que también estaría fuertemente supervisado por diseño. Sería más fácil tomar una decisión después de ver cómo es realmente el trabajo en lugar de solo tener una vaga idea basada en tu perspectiva civil externa. ¿Qué piensas de esa idea? Eso sería genial, en realidad. Sí. Izuku ciertamente no podía pensar en una mejor idea él mismo. Había un límite para lo lejos que podía llevarlo a pensar en círculos. En total divulgación, una cosa que debes considerar es que estamos obligados a informar al héroe con el que vayas a entrenar que tienes un historial de intento de suicidio y puedes seguir en riesgo por eso. La idea pasó de ser genial a ser absolutamente horrible. ¿Realmente tienen que hacer eso? Preguntó de forma un tanto tonta. Dog simplemente le explicó claramente, sin reaccionar como si hubiera hecho una pregunta estúpida en clase. Sí. Es parte del protocolo para héroes suicidas que ingresan al campo bajo la supervisión de otro héroe también. La persona que te cuida no sabrá qué vigilar a menos que se lo digamos, así que tanto por tu seguridad como por la de todos los demás, es un requisito. Es un problema de responsabilidad. No me negarán simplemente trabajar con ellos entonces. Rechazar mi solicitud y tomar a otro estudiante sería mucho más fácil para ellos. Es cierto que tienen derecho a rechazar tu solicitud después de ser informados de eso, ya que no todos los héroes están capacitados para trabajar con estos casos, pero puedo decirte que no todos te rechazarán. Los héroes competentes están dispuestos a asumir esa responsabilidad. Sin embargo, no te desanimes si tu primera opción rescinde su solicitud por ti. Tú no eres el problema. Un poco difícil de creer eso cuando él es en cierto modo el problema. No tienes que participar si no quieres, pero debo informarte que esto se aplicará a futuras pasantías. Para los héroes profesionales completos, la regulación es que si han hecho un intento en el plazo de un año o continúan teniendo una considerable ideación suicida, se les exige trabajar con otro héroe que esté al tanto de esto. Con los estudiantes, las regulaciones son más estrictas, ya que todavía están aprendiendo y siempre tendrán un héroe directamente responsable de su bienestar.
Si no das tu consentimiento para informar a un héroe para el entrenamiento en el lugar de trabajo o la pasantía, no hay mucho que la escuela pueda hacer por ti en términos de intentar ayudarte a comenzar una carrera en el heroísmo. Probablemente serías transferido del curso hasta que estés dispuesto a aceptar esos términos, como mínimo. Estaba a punto de decir que esto era básicamente lo mismo que decidir inmediatamente si quería quedarse en el curso de heroísmo, pero Dog se anticipó diciendo: tu consentimiento para esto para el entrenamiento en el lugar de trabajo no es lo mismo que declarar completamente tu intención de comprometerte con el curso. Me aseguraré de comunicarle al director y a Eraserhead que esto es que tú recopiles tanta información como puedas para tomar una decisión informada. Sé que estarán de acuerdo en dejarte intentarlo, así que tampoco tienes que preocuparte por eso. Con la mirada vagando hacia el recipiente de golosinas para perros, Izuku reflexionó sobre la idea durante otro minuto. Luego, finalmente se dio cuenta de lo que Dog estaba diciendo. Espera, ¿eso significa que pasé la evaluación? ¿Pasaste lo suficiente como para calificar para el entrenamiento en el lugar de trabajo?, respondió Dog. La comisura de su boca se curvó en una leve sonrisa que parecía más una sonrisa burlona con su hocico. Le mostró a Izuku una vista del papel en su portapapeles, que aparentemente era la forma documentada de la evaluación. Izuku notó que no era lo mismo que pasar completamente la evaluación, pero era algo. Estaba más lejos de lo que pensó que llegaría. ¿Cómo funciona exactamente el entrenamiento en el lugar de trabajo en términos de los héroes con los que entrenamos? Mencionó que habría solicitudes. Algunos estudiantes tienen solicitudes, pero no todos. Generalmente los estudiantes que llegan al torneo y especialmente los que llegan a las rondas posteriores y finales. Me sorprendería si no te encuentras con una plétora de opciones. También puedes elegir uno de los héroes que presentaron una solicitud solo para un estudiante de UA en general. El resto de tus compañeros de clase elegirían de ese grupo. ¿Puedo decidir después de ver quién me envió solicitudes? Por supuesto. La sesión terminó en ese punto una hora completa después de que comenzó. Eraserhead lo recibió afuera de la oficina de Dog para acompañarlo de regreso al dormitorio. Cuando llegaron, Izuku fue recibido con la vista de Hitoshi sentado en la sala de estar mirando en shock la forma esquelética de Olmigos. Olmig sonrió y lo saludó con la mano cuando los vio entrar en la sala. Pensé que aprovecharía la oportunidad para explicar mi condición al joven Shinzou, ya que los vigilaré a ustedes dos la mitad del tiempo. También estoy mudando mis cosas hoy. Debo decir, esta no es realmente la forma en que esperaba que comenzara esta cosa de ser pupilos, murmuró Hitoshi. Se deslizó con Izuku siguiéndole justo detrás, e Izuku les dio a los dos profesores un saludo y una sonrisa de despedida antes de dirigirse al ascensor. Dejó de sonreír cuando las puertas se cerraron, pero no se sintió descontento. ¿Cómo te fue? Estuvo, no mal. Lo hice lo suficientemente bien como para que me dejen hacer el entrenamiento en el lugar de trabajo. Eso es bueno, bueno. Hitoshi se desvaneció en un silencio incómodo. El ascensor emitió un sonido antes de que las puertas se abrieran de nuevo, y ambos salieron. Hitoshi evitó la mirada de Izuku, como si el hecho de que Eraserhead mencionara lo que hizo esta mañana trajera de vuelta la tensión del incidente. Izuku también sintió esa tensión. Decidió sacar el tema él mismo en lugar de evitarlo como prefería, para beneficio de Hitoshi. Estoy un poco enojado por lo que pasó, ahora, pero sobre todo, lo siento por haberte empujado hasta ese punto. Fue mi culpa, en realidad. ¿Qué? No fue tu culpa. La insistencia de Hitoshi hizo que volviera a mirar a Izuku para lanzarle una mirada fulminante. Literalmente fue mi culpa, yo soy el que lo hizo. Tú solo estabas tratando de hacer lo mejor que podías para salir adelante tal como estaban las cosas. Pero no estaba pensando lo suficiente en ti, solo estaba pensando en mí mismo. Yo esperaría que cuando se trata de sentir que quieres morir, pienses en ti mismo primero. Eso está bien. Ya piensas lo suficiente en mí, Izuku. Solo eso es suficiente, Hitoshi continuó insistiendo, colocando su mano en el hombro de Izuku como a menudo hacía. Las palabras le recordaron de nuevo a las de Olmigos. Le recordó que Hitoshi estaba diciendo esto sin siquiera saber por qué Izuku aplicó a UA o ingresó al curso de héroe en primer lugar. Hitoshi-kun, yo. Casi perdió los nervios, pero ahora que aparentemente todos saben todo sobre él, no quiere que Hitoshi sepa menos de lo que saben los profesores. No cuando Izuku confiaba más en él que en ellos, y Hitoshi merecía más su honestidad. Apliqué a UA porque quería poder ayudarte a entrar al curso guardándote un lugar y abandonando cuando pareciera que te transferirían.
Pero ahora me están preguntando si quiero quedarme cuando no tengo esa razón, y es un poco difícil descubrir lo que realmente quiero. Lo que más quiero es lo que te hace feliz. Los ojos de Itoshi se abrieron. Y luego su expresión cayó en una mezcla de culpa y seriedad. Habló suavemente. Izuku, lo que realmente quiero es que seas feliz. Yo no quiero que renuncies a cosas que podrían hacerte feliz solo por algún pensamiento equivocado de que es lo que yo querría. Eso nunca es lo que yo querría. Y si no sabes lo que te haría feliz ahora mismo, está bien. Date tiempo para resolverlo. Itoshi tenía una perspectiva esperanzadora, pensando que si Izuku solo pensaba en ello el tiempo suficiente, sabría lo que quería de la vida que originalmente no había planeado vivir. Probablemente así era como funcionaba para la mayoría de la gente. Izuku no estaba tan seguro de que todo saldría así, pero no había mucho más que pudiera hacer al respecto. Así que con mi acuerdo para aceptar a Bakugou, lo único que tenemos que hacer ahora es decidir con quién intercambiarlo. Las clases no deben superar los 20 estudiantes a menos que sea absolutamente necesario, así que esa parece la mejor manera de mantener los números parejos, afirmó Black King después de su larga discusión. Shouta le había dado al otro profesor su reseña honesta de los pros y los contras de Bakugou, además de revelar su historia con Midoriya y, por lo tanto, por qué se requería que Bakugou cambiara de clase y comenzara terapia. Sabía que Black King era como muchos de los estudiantes y profesores de UA, en que no era de los que se rendían con algo solo porque parecía difícil, plus ultra y toda esa basura, así que ya había sospechado que Vlad estaría de acuerdo. Se alegró de que eso resultara así. Aunque el comportamiento anterior de Bakugou en su clase y en el festival, sin mencionar el desastre de sus años de secundaria con Midoriya, habían obligado a Shouta a asegurarse de que no estuvieran en la misma clase, no quería que el niño se quedara sin guía. Tenía el potencial de ser un héroe, y parecía lamentar sinceramente sus acciones una vez que había superado lo suficiente su propia actitud como para reflexionar sobre ellas. Y realmente, las personas a las que Shouta culpaba más en esto eran los profesores de la escuela secundaria Ordera. Los jóvenes a menudo se desviaban de los buenos caminos en el proceso de aprender sobre el mundo y tratar de encontrar su lugar en él, y por lo que pudo deducir de Shinzou, Midoriya y Bakugou, los profesores de Ordera no habían hecho absolutamente nada para corregir el camino de Bakugou. Además de aparentemente ignorar por completo el acoso que sufría Midoriya, muy probablemente incurrido por más de sus compañeros que solo Bakugou. Sin embargo, lo que realmente le molesta a Shouta es la idea de que si esos profesores hubieran puesto un poco más de esfuerzo, tal vez Midoriya no habría terminado en su azotea. Como persona que se toma su trabajo de profesor muy en serio, la idea de que esos fracasos incluso tuvieran el mismo título de trabajo que él agitaba una rabia ardiente dentro de él. Midoriya no había dicho nada porque aprendió que era mejor no hacerlo de ellos. Shinzo había esperado porque necesitaba evaluar a UA, de nuevo, porque aprendió de sus propios profesores y sus tutores que era mejor trabajar alrededor de ellos en lugar de intentar trabajar con ellos. Tantos problemas podrían haberse abordado antes si esos supuestos adultos solo hubieran hecho su maldito trabajo. Por eso Shouta odia a la gente incompetente. Shouta se había estado preguntando en qué categoría caían los padres de Bakugou, pero estaba claro por su reunión con el director que no estaban contribuyendo directamente a la continuación de los problemas de comportamiento de Bakugou, aunque tampoco habían estado haciendo lo suficiente para mitigarlos. Le inculcaron confianza cuando era niño, como deberían hacer los padres, y luego, cuando comenzó a ser descarado con ellos, o más bien la madre, muy parecida a Bakugou, respondieron de la misma manera y, en última instancia, intentaban enseñarle a no tener una actitud con ellos. No tenían idea de lo que Bakugou estaba haciendo en Ordera fuera de sus tareas escolares, pero ¿por qué lo harían, cuando los profesores no lo vieron como un problema lo suficientemente grande como para informarles al respecto? Bakugou seguro que no se lo habría dicho, así que no había otra forma de que lo supieran. La única métrica real que tenían para su comportamiento era cómo actuaba hacia ellos, y aunque eso no era a nivel de niño perfecto, él todavía respetaba su autoridad al final de sus maldiciones y quejas. No robaba, no usaba drogas ni se metía en problemas con la policía, y francamente, el ser descarado era casi de esperar una vez que un niño llegaba a la adolescencia. Simplemente no estaba sucediendo lo suficiente donde pudieran verlo como para activar una señal de alerta importante. Decir que estaban choqueados por lo que había sucedido en el festival deportivo y lo que el director tenía que decirles era quedarse corto. Esto, de nuevo, era por lo que era tan importante que los profesores se tomaran su trabajo en serio.
Los niños pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela en lugar de en casa, así que si el comportamiento no se corrige en la escuela, es totalmente posible que nunca se corrija en absoluto. Esto era literalmente la enseñanza 101, ¿cómo diablos esos imbéciles consiguieron sus licencias de enseñanza? Sin embargo, seguir pensando en cómo literalmente todos estos muchos problemas podrían haberse resuelto si esas personas simplemente estaba llevando a Shouta a círculos de ira que no iban a ninguna parte. Todo lo que se podía hacer ahora era que Shouta y Yua intentaran limpiar el desorden. Respondió a la propuesta de Blood King. Estoy de acuerdo. ¿Hay alguien en particular que creas que le iría mejor en mi clase, o debería elegirlos yo? Blood King metió la mano en la bolsa que trajo a la sala de reuniones para deslizar una lista por la mesa hacia Shouta. Bueno, es difícil decirlo considerando tu estilo de enseñanza poco convencional, y personalmente me gustan todos los estudiantes de mi clase. Aunque algunos que no nombraré pueden ser molestos, de todas formas, ¿por qué no ves si alguien te llama la atención? Incluí una breve descripción de sus dones junto con sus fotos. Solo, no elijas a Monoma. Definitivamente no encajará bien. Si Shouta tuviera que adivinar, diría que Monoma es probablemente el estudiante molesto que Vlad no nombró. Vlad es así de agradable, no usando la mejor oportunidad que tendrá en todo el año escolar para engañar a Shouta para que se haga cargo de su niño problemático. Probablemente debería conseguirle una tarjeta a Vlad o algo por aceptar llevarse a Bakugou en lugar de insistir en que se quedara en A, donde no sería el problema de Vlad. Los ojos de Shouta recorrieron la primera página. No estaba buscando ninguna habilidad o don en particular, y ya sabía que todos tenían potencial si Vlad no mencionaba ningún problema fuera de que uno fuera molesto. Así que el único criterio real que tenía era que el reemplazo al menos no causara fricción con Midoriya o cualquier otra persona en la clase, porque sería ilógico sacar a alguien de su clase debido a los problemas internos que causó solo para reemplazarlo con alguien que también causara problemas. Luego Shouta pasó a la segunda página, y su mirada se dirigió inmediatamente a una imagen llamativa. Examinó al estudiante, leyó la descripción del don debajo, y no quería caer en la tontería de los estereotipos basados en los dones, pero volvió a colocar el papel sobre la mesa entre ellos para señalar al estudiante a Vlad. ¿Cómo es la personalidad de este estudiante? ¿Oh? ¿Kurohiro? Preguntó Vladkin sorprendido, antes de dudar. Esto podría sonar como un insulto, pero no lo digo así y realmente no hay una mejor manera de describirlo. Es básicamente un Chunibyo clásico. Perfecto. Me lo llevo. Vlad le lanzó una mirada inquisitiva. Shouta no lo culpó por ello. Ya tengo dos de ese tipo en mi clase, así que probablemente se integre mejor. Ah, Tokoyami definitivamente, pero ¿quién más? Midoriya. ¿Midoriya? La confusión regresó a la voz de Vlad. Sé que su don sería visto de manera similar al de ellos, pero su personalidad no parecía similar. Vlad se quedó sin habla, porque como había aprendido, había muchas cosas que la gente no podía saber sobre Midoriya solo basándose en su actitud o apariencia. Shouta no lo dejó terminar el pensamiento. Oh, eso pensarías. Pero incluso si no es tan obvio como Tokoyami, puedo notarlo. Su disfraz es una pista evidente, y tampoco has visto sus aretes. Aunque los aretes también podrían justificarse debido a cómo ayudan a su don. ¿Usa aretes? Además de usar un parche ocular incluso cuando tenía una prótesis funcional. Era Seread, por eso necesitas involucrarte más en el cotilleo de profesores. Estoy bastante seguro de que la mayoría de los demás piensan que es un chico mayormente normal, de tipo académico, que ha tenido una racha de mala suerte. Bueno, no están equivocados.